¿Cuál es la ciudad de Dios? ¿Tiene Dios una ciudad? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, Apuntes de Filosofía. Estamos con San Agustín de Hipona y una obra, como hemos dicho en los videos precedentes, monumental. Ya nos van quedando pocas páginas que revisar de la obra de San Agustín de Hipona y afortunadamente tenemos esta penúltima obra, así la llamamos ya que la última vendrá luego de todo el tratado de este libro, aunque en la cronología de los libros de San Agustín no sea así, para ver el lado más político y nuevamente su lado más filosófico de la historia, sobre todo de la historia del Imperio Romano. Es el último siglo que el imperio permanecerá vivo, y buena razón es esta para que los herejes y paganos den vuelta a las cosas que pertenecen a este. San Agustín permanece incólume ante los alborotos y escribe la siguiente obra que daremos a conocer a continuación. Por lo tanto, sin más dilación, vamos allá. El primer libro de nuestra obra es Contra los paganos. Contra los paganos. Para entender de qué período de la historia habla aquí Agustín, debemos primeramente hablar sobre el año 410 después de Cristo, donde el saqueo de Roma toma lugar. Primero debemos hablar sobre el emperador absoluto del imperio, quien era Teodosio I, el Grande. Recordemos que este emperador había hecho grandes cambios en el imperio, sobre todo en materia religiosa, porque es en ese periodo donde se hizo el concilio de Constantinopla. Luego de que Teodosio muriera el año 395, el imperio volvía a dividirse con dos autoridades absolutas tanto en Oriente como en Occidente. Estos emperadores eran Honorio de Occidente y Arcadio de la parte Oriente. Lamentablemente estos dos emperadores eran muy torpes e incompetentes. Sumieron al imperio cada vez más en el desastre. Todos los bárbaros visigodos estaban ansiosos por saquear Roma y robar todas sus riquezas y apropiarse de los terrenos que tenía el imperio. Arcadio tuvo como la mala idea de poner entre sus filas a un visigodo llamado Alarico, además de hacerlo general militar con un reino independiente. Por otro lado, Honorio tenía un muy buen general llamado Estilicón, a quien absurdamente mandó a matar por orden de sus consejeros. Sin un general para cuidar la parte occidental y dejando al emperador Honorio completamente solo, los visigodos aprovecharon la oportunidad de entrar en Roma y saquearla justamente el 24 de agosto del año 410. Junto con todo lo que tomaron y robaron, los visigodos se llevaron a la hermanastra del emperador llamada Gala Placidia. Este es el contexto, chiquillos, del Imperio Romano, la división y su imperio romano de Oriente y romano de Occidente. Tenían muchos problemas. Estos emperadores no eran muy hábiles como sus predecesores. Vamos entonces ahora sí que sí, vamos a entrar al libro Contra los paganos de la ciudad de Dios. Los enemigos de Cristo son justamente los enemigos del imperio. Y estos no son nada más ni nada menos que los paganos. Recordemos que en el siglo IV ya los paganos orientales empiezan a asediar el imperio para hacerse con él. Estos paganos llegan y destrozan todo lo que encuentran a su paso. A diferencia de los soldados romanos, que una vez conquistados los pueblos dejaban intactos los altares y templos en la mayoría de los casos. Los paganos culpan el deterioro de Roma a la religión asentada por Constantino I, el cristianismo. Argumentaban que desde que se instaló el cristianismo, el imperio ha caído en la decadencia y en las manos de los bárbaros. Sin embargo, San Agustín dice que son los mismos paganos
los que tienen un comportamiento bárbaro hacia la misma Roma. De hecho, antes del cristianismo, Roma era peor con sus adversarios y contra todos los que estuvieran en contra en general. Fue la llegada de Cristo la que ablandó el corazón de los bárbaros y los hizo un poco más civilizados. En otras palabras, la palabra de Cristo no solo los castigó, sino que también los atrajo a abrazar a Dios. Nadie puede ser absolutamente bueno, por lo que cabe comprender que cualquiera puede recibir un castigo por un pecado, por más mínimo que éste sea. Muchos hombres que se toman por justos se disgustan de las injusticias que suceden cuando el injusto se ve con mayores privilegios o con la impunidad, ¿no es cierto?, de agredir a otros. Pero que esto no los desaliente, pues toda obra es del plan divino de Dios, que no deja fuera a los verdaderos justos. El justo debe someterse tan perfectamente como los malos a sufrir los males temporales, siguiendo el ejemplo del mismísimo Job. Esto se hace para probar a los hombres y ver qué profundidad tienen en su postura religiosa o cuánto amor desinteresado tienen por Dios cuando pierden todo lo material. Muchos hombres sufrieron por el hecho de que perdieron todos sus bienes en el proceso y fin del saqueo, ¿no es cierto?, a Roma. Sin embargo, ¿qué podría llorar o lamentar un hombre santo? El hombre santo sabe que a esta vida vino sin nada y sabe bien que se irá sin nada. Por lo tanto, el hombre que conoce esto sabe que nada puede perder. Lo único que puede perder y puede lamentarse de perder un hombre es la fe. Y sobre todo un hombre santo, eso es lo único que puede lamentar, es la fe. En dicho saqueo, este saqueo de Roma, ¿no es cierto?, que hablábamos al principio, todos los hombres que perdieron sus pertenencias eran justamente aquellos que estaban alejados de Cristo. Así ocurrió a un obispo llamado Paulino, quien guardó sus riquezas para que los bárbaros no le robaran. Así oraba Paulino: Señor, no sea torturado yo por el oro o por la plata. Tú bien sabes donde yo tengo toda mi fortuna. Y así fue, pues el obispo no sufrió ninguna pérdida, ya que Dios mismo le había dicho que la guardara en un lugar específico. San Agustín asegura que quienes perdieron sus cosas más preciadas fueron aquellos que confiaban su fe a los bienes materiales. Aquellos que tenían su fe en Cristo no perdieron nada, fueran pobres o ricos, porque lo importante no es cuánto ha ganado, sino que cuánto espiritual se es, ¿no es cierto? Se le reprocha a Agustín que muchos cristianos murieron a pesar de todo esto, ¿no es cierto? Y a pesar de que llevaban una vida santa, de igual manera murieron en el saqueo. En efecto, todos los hombres mueren, y esto es algo natural. La muerte, de acuerdo a San Agustín, no se debe ver como algo malo, y sobre todo si aquel que muere tuvo una vida irreprochable. Nada hay que preocuparse sobre la especie de sepulcro que tenga un hombre. Ningún cuerpo está tan lejos o tan escondido para que Dios no lo pueda encontrar. Además de que nada se le pueda hacer al cuerpo, nada que se le pueda hacer al cuerpo puede afectar el alma. Y así lo dice la Biblia en el Mateo 10:28. No tengáis miedo a los que matan al cuerpo y no pueden matar el alma. No hay que tenerles miedo a esos. Los funerales o las honras fúnebres siempre son más consuelo para los vivos que para los muertos. Los muertos ya no pueden ver ni sentir, pero los vivos sí, y necesitan cierto alivio después de que se va un ser querido, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que los cuerpos deben dejarse a su suerte en un campo abierto. Se deben por lo menos dar una sepultura, ¿no es cierto? Porque como ya hemos visto en San Agustín, el cuerpo no es algo que el hombre deba despreciar así sin más. Es este el que nos hace seguir viviendo como un gesto de piedad. El hombre lo alimenta sabiendo que esta no es la parte más importante de su ser. Hay mucha gente, de hecho, que dicen, he escuchado mucha gente que dice que el cuerpo humano es un milagro. Que nosotros estemos respirando, que estemos vivos, es un milagro. Hay gente que dice eso.
Se dice que muchos hombres cristianos son los que más sufren en la vida, pero nadie puede sufrir si luego va a recibir la recompensa divina. Un excelente ejemplo de buen cristiano fue Marco Atilio Régulo, quien, tomado por los cartagineses, fue enviado a Roma para que lo intercambiaran por prisioneros cartagineses. En efecto, los cartagineses no necesitaban ni querían tener una gran autoridad, pues más les servían los guerreros. Sin embargo, Marco, por ayudar a Roma, no aceptó el intercambio y se dejó torturar y matar por los cartagineses. Bueno, sabemos muy bien que San Agustín nunca aprobó el suicidio, y no es el caso ni siquiera en los más grandes cristianos. Esto se debe a que no habrá motivos de quitarse la vida, pues si el suicida busca la paz, esa la puede buscar en vida, porque de la muerte nada se puede extraer. Fíjense que esto San Agustín de alguna manera está recopilando o resumiendo también su pensamiento en este libro tan grande, del cual recién estamos comenzando, por cierto. San Agustín nos pone como ejemplo a Lucrecia de Ticiano, quien fue violada por Sexto Tarquinio, que a su vez era hijo de Lucio Tarquinio, quien fue el último rey de Roma en el siglo IV a.C. Esto ocurrió un día que Sexto pidió alojamiento a Lucrecia, quien estaba sin su marido en esa ocasión. Al llegar la noche, Sexto se desplazó a su cama y la violó brutalmente. La violación de Lucrecia no fue un hecho menor, pues hizo que se acabara la monarquía y comenzara la república en el año 509 a.C. Lucrecia delató este crimen a su padre Colatio y a un pariente suyo llamado Bruto. Colatio y Bruto quedaron horrorizados ante esto y exigieron la venganza, pero Lucrecia no pudo aguantar el deshonor de su condición y se quitó la vida. ¿Qué diremos de Lucrecia hablando del modo más cristiano? San Agustín dice que no debió haberse suicidado a pesar de creer en dioses paganos como lo exigía la época. Un declamador de aquel tiempo dijo: 2 hubo y solo uno cometió adulterio. San Agustín nos dice que esto no es así, pero no lo dice en favor de Lucrecia, pues también añade el obispo: los 2 cometieron adulterio, el uno con la irrupción y la otra con oculta y oscura aprobación. Agustín afirma que esto por 2 cosas puntuales, ¿no es cierto? Si disculpamos el homicidio, porque el suicidio es un homicidio según San Agustín, entonces realizamos el adulterio. Pero si perdonamos el adulterio, aceptamos el suicidio. San Agustín considera que el suicidio que cometió no fue por amor a la castidad, sino que fue por debilidad ante la vergüenza. Por eso Lucrecia no debió haberse suicidado. ¿Puede haber suicidio en el cristiano? En ninguna parte de las Sagradas Escrituras el suicidio es una opción. Este acto, de acuerdo con San Agustín, representa un homicidio a sí mismo y por lo tanto ningún cristiano que sea consciente puede quitarse la vida ni en la peor de las circunstancias. Las palabras del Antiguo Testamento nos lo demuestran cuando se dice no matarás, porque no solo se debe no matar al otro, sino que tampoco a sí mismo. En otra parte, se dice ama a todos tanto como a ti mismo, por lo que se entiende que no se debe suicidar el buen cristiano. Podríamos preguntarnos y hacer una crítica a San Agustín diciendo que si bien los suicidios no están permitidos, ¿qué hay de los homicidios que han cometido los patriarcas como Abraham, David o Sansón, a pesar del hecho de que el 5.º mandamiento dice no matarás? Solo puede matarse cuando Dios lo permite. Pero por eso se dice que Abraham fue piadoso al no matar a su hijo. Volviendo al suicidio, ¿podemos decir que el suicida es una persona valiente, una persona que tiene valor al suicidarse? San Agustín dice que en absoluto sería una persona valiente, pues al contrario, los suicidas no tuvieron la fortaleza para soportar esta vida, y es por eso que la dejan. Si se piensa que es mejor suicidarse para evitar pecados mayores, pues también se está en un error grave. De hecho, si es por eso, entonces bien podríamos utilizar la muerte para cualquier evento de desgracia que suceda. San Agustín dice que la violación no es motivo para suicidarse, aunque obviamente sí para lamentarse.
En todo caso, que ninguna mujer se ufane de ser virgen, pues así fue como las mujeres del saqueo fueron violadas. Recordemos que el juicio de Dios está para ellos quienes hacen el mal. Por lo tanto, la soberbia de presumir de que se es virgen tiene sus consecuencias. La virginidad se debe llevar de modo respetuoso, sagrado y con mucha discreción para no pecar de soberbia. Bien pueden objetar los paganos, volviendo a otro tema, que es la recompensa cristiana a los hombres, bien puede objetar los paganos que los cristianos no son libres de los mismos infortunios que sufren los paganos u otras herejías. En efecto, muchos ejemplos han sido así, pero lo que importa, dice San Agustín, no son las cosas que pasan en la vida, sino lo que pasa en el más allá. Ningún cristiano que haya hecho el bien en su vida puede ir al infierno. Aquí en el mundo terrenal puede sufrir vejaciones, pero la recompensa divina del cielo no se la pueden arrebatar. A pesar de todo lo antes mencionado, Agustín dice que si los paganos están vivos es solo por piedad y misericordia de Dios, pues la Iglesia acepta a los paganos si se transforman, pero los paganos no aceptan a nadie. Bueno, una conclusión bastante sugerente y sólida de San Agustín, y bastante fuerte, ¿no? Como hemos podido ver, el comienzo de esta obra es una pieza intelectual en contra de los paganos. La devastación de Roma se debe a toda la impiedad y corrupción dentro del imperio, y los paganos acusan a los cristianos de llevar espiritualmente el imperio a la tumba. Las tribus beligerantes están atropellando cada vez más la ciudad de Dios, que pareciera que iba a durar para siempre. En efecto, chicos, la ciudad de Dios, ¿cuál es la ciudad de Dios? Roma, pues. Eso quiere decir San Agustín, que la ciudad de Dios es Roma. Y esta ciudad que justamente como dijimos, que parece durar para siempre, parece durar, tener una prolongación muy muy grande, parece que ahora está viviendo la peor de las crisis, ¿no es cierto? Está viviendo la peor de las crisis. San Agustín en este primer capítulo nos exhorta a seguir una vida cristiana a pesar de todas las vicisitudes que estaba viviendo al escribir el texto. Claro, chicos, piensen que están saqueando Roma, o que más bien ya la saquearon. Y hay quejas de los ciudadanos, de los intelectuales que dicen: si nosotros no nos hubiéramos transformado al cristianismo y fuéramos paganos, quizás estaríamos en una mejor situación, tendríamos un mejor sino. San Agustín dice: no, es justamente por ser cristianos es que vamos a alcanzar la gloria. Bueno, ustedes sabrán la historia del Imperio Romano. El Imperio Romano se dividió, desapareció con el tiempo, por lo tanto San Agustín no estuvo vivo para ver eso, pero efectivamente uno podría pensar, bueno, hay varias. Uno no puede decir exclusivamente que el Imperio Romano se derrumbó por ser cristiano. No creo que sea correcto decir eso, y no creo que sea exacto, más bien. Pero sí, el Imperio Romano de todas maneras se destruyó. Hay motivos económicos, hay motivos políticos, ¿no es cierto?, que perfectamente se pueden interpretar. No solamente por ser cristiano, que ya son cristianos y se derrumbó. No es necesariamente por eso. Ya, chicos, terminamos el libro 1, vamos al libro 2, ¿no es cierto? Vamos al libro 2, que trata sobre el Dios cristiano y los dioses paganos. Si le ha gustado este podcast hasta aquí, dé like, comente, suscríbase, comparta y acceda, ¿no es cierto?, al blog que está en la descripción del video. Vamos con el libro 2. Bueno, entonces estamos con el libro 2 de la ciudad de Dios, Dios cristiano y dioses paganos. Así es el título del libro 2. Ninguna ley, ningún precepto se han hecho los paganos para señalar las buenas o malas conductas. Según San Agustín, el pagano solo tiene historias de sus dioses
pero nada concreto en cuanto a leyes u otras cosas. Los paganos no tienen ninguna institución, ningún rito, como sí lo tiene, ¿no es cierto?, la iglesia. Como no tienen ningún respaldo en ninguna parte, el pagano no se puede comparar con el cristiano. El que sí tiene un respaldo religioso, racional, en materia espiritual. Además, no debemos olvidar las conductas de los mismos dioses romanos, los cuales eran adúlteras y prohibidas. ¿Cómo podríamos creer en ese tipo de dioses que no son perfectos y que encima se someten a las conductas reprochables? Este es el mismo problema, ¿no es cierto?, que también tenían los griegos. Los dioses también tenían unos comportamientos más bien humanos. Esto pasa porque los dioses romanos, como todo ciudadano romano sabe, están basados en los dioses griegos. Sabemos de los dioses paganos por las poesías épicas que se presentan en la poca literatura pagana, que encima es basada en otra cultura. Por otro lado, ¿cómo se puede respetar a dioses en las poesías si ni siquiera bien se habla de los dioses paganos? Mucho menos se hablará entonces bien de los hombres, además de exigirles conductas irreprochables. O sea, si los dioses se comportan de manera reprochable, es imposible exigirle lo mismo a los hombres, ¿no es cierto? Todo esto justificaba que los hombres más viles se creyeran dioses, pues nada había que reprocharles si hasta los mismos dioses se comportaban mal. Para San Agustín, los filósofos sí han creado cosas dignas de elogio, como por ejemplo las obras de Platón, de Aristóteles, de Zenón, de Cicerón, etc. Si bien no son ideas propiamente cristianas, pues el cristianismo aún no existía en ese tiempo, estos filósofos fueron ayudados por Dios y por eso deben ser alabados. Otra relación importante a considerar entre los dioses y los filósofos es la poesía. Obviamente, entre los griegos, los dioses siempre eran expuestos a conductas sacrílegas y adúlteras, pero el mismo Platón criticaba a los poetas, no solo por representar a los dioses de tal manera, sino que también porque la poesía no representa la verdad. Y esto está en los libros de Platón que hemos visto, chicos, el libro 10º o 9º de la República, por ahí, no me acuerdo muy bien exactamente. Pero claro, ahí Sócrates, ¿no es cierto?, condenaba estas cosas que son aparentes, y justamente las poesías hablan de cosas que son aparentes, representan la verdad pero no son la verdad. Ya en los mismos libros de la República, Sócrates expresa un disgusto con el arte, que es la limitación de la realidad. Al ser el arte la imitación de la realidad, entonces es algo falso, aparente. Por lo tanto, la poesía también lo sería al solamente relatar hechos subjetivos. San Agustín dice que Platón deja fuera de su República a los poetas. Otro filósofo era Escipión, quien, a diferencia de Platón, condenaba que los actores imitaran a los dioses en tragedias o comedias. Por supuesto, las razones que tenía Escipión para hacer esto era por la poca transparencia de la realidad. Una obra de poesía, así como una obra artística, jamás llegará a ser la realidad, solamente a representarla. Vamos a ver ahora en este mismo libro la corrupción en Roma. Salustio fue un destacado historiador de Roma, con el cual San Agustín describe los acontecimientos del imperio. La ambición que tenía el pueblo de Roma la llevó a tener diversos enfrentamientos, con los cuales podemos contar con las guerras púnicas y las constantes guerras contra Cartago, las rebeliones judías también están. Todo lo anterior ocurrió en la época monárquica, donde los reyes se tomaban todo tipo de licencias. Recuérdese la violación a Lucrecia. Ahora, si bien se pudo derrocar la monarquía y los ciudadanos adquirieron más derechos y tribunas, la época de la República no significó menos corrupción. La corrupción y las situaciones vergonzosas de Roma fueron producto de los paganos y la falta de decencia en sus cultos. No fue hasta que llegó Jesús con las cosas en el imperio comenzaron a civilizarse con la llegada de Jesús, o por lo menos a calmarse. Todo el periodo anterior fue una masa de guerras y rebeliones que no pudieron superar nunca. Por lo tanto, San Agustín, en la perspectiva de San Agustín, Roma estuvo muy bien cuando apareció Jesús. Lo único que pudo sustentar a Roma a través del tiempo son su apego
a las antiguas tradiciones, pero no la refería a los dioses, sino que la refería a los sabios y los filósofos del imperio. San Agustín objeta en acuerdo con la sentencia de Cicerón, pues los dioses paganos nunca salvaron a la República de nada. Ya el mismo Cicerón decía que en el periodo de la República estaba en decadencia por la alta corrupción. De ahí que nos queden muchos libros de Cicerón con referencia a esto. Por ejemplo, las Catilinarias, que ya habíamos visto, las Filípicas. Todos esos eran casos de corrupción que Cicerón registraba. Por lo tanto, Roma, ¿no es cierto?, estaba embutida, ¿no es cierto?, en la corrupción, en el mal. Y en esos tiempos, ¿no es cierto?, Roma era pagana. ¿Dónde estaban los dioses paganos cuando ocurrieron todas estas conspiraciones y corrupciones? En ninguna parte, pues eran los mismos dioses los que inspiraban la depravación entre los ciudadanos romanos. Recordemos que Sila fue un dictador romano que fue militar, participó en muchas guerras, destacándose en cada una de ellas, en la guerra Jugurta, la guerra Cimbria, la guerra social. Sus victorias le legaron una dictadura brutal y prolongada. San Agustín asegura que Sila fue llevado a luchar contra Mitrídates IV a través de los demonios. Los demonios le vaticinaron la victoria sobre él y sobre muchas otras posteriores. Ahora San Agustín se pregunta ¿por qué los dioses paganos no corrigieron las actitudes de Sila? Los dioses paganos no pudieron hacer nada frente a la ambición de poder de Sila, entre otras cosas porque los dioses paganos son los mismísimos demonios. En general, los demonios hacen que el hombre pueda ser capaz de cometer las más atroces barbaridades por el consejo de estos. Y ahí terminamos, ¿no es cierto, chicos?, el libro 2. Aquí si se fijan, San Agustín está haciendo una comparación entre los dioses, Dios, ¿no es cierto?, el Dios cristiano, y los dioses paganos. Obviamente, hay una victoria por sobre el Dios cristiano, por sobre los paganos, y claro, porque en los periodos más malos de la época de Roma, de acuerdo con San Agustín, Roma creía en los paganos. Y no fue hasta que llegó Jesús que los tiempos se calmaron, de acuerdo a San Agustín. Eso es discutible, eso podemos entrar a discutirlo. Pero bueno, sigamos entonces con esta ciudad de Dios. Vamos al libro 3. ¿De qué trata el libro 3? Sobre los dioses y la historia. Los dioses y la historia. Ya ha quedado claro que en opinión de San Agustín, la devastación de Roma se debe a la perversión de los paganos y sus dioses. Antes de pasar a la relación de los dioses con la historia, San Agustín nos hace recordar las diferencias que tuvieron los dioses romanos y su percepción de ellos. Todos sabemos, por ejemplo, que Troya fue destruida por los griegos, pero ¿por qué los dioses permitieron la destrucción? Recordemos primeramente que a Troya la resguardarían los dioses Apolo y Neptuno. Claro que Apolo y Neptuno no trabajaban solos, pues la Omedonte le pagaba a ellos para asegurar las murallas de Troya. Sin embargo, la Hemodonte se rehusó a pagarles, a lo que Neptuno respondió con una inundación, creando así muchos monstruos marinos. ¿Cómo es que Neptuno y Apolo, que eran llamados divinos, siendo dioses, ¿no es cierto?, no pudieron sortear la negativa de Laomedonte? Esta es una de las preguntas más fuertes contra los paganos, pues siendo dioses perfectos no fueron capaces de adivinar todas las atrocidades que les acometieron. Por otro lado, ¿cómo pudieron permitir los dioses el escape de Eneas si Troya supuestamente fue atacada, invadida y destruida por el deseo de los dioses? Eneas, quien fue el primer hombre en fundar Roma, debió haber muerto sin duda alguna, lo cual no es así, como todos sabemos. Todo lo contrario, pareciera ser que los dioses se ausentaron y permitieron el nacimiento de Roma sin ninguna dificultad. La destrucción de Troya también dejó muchos heridos y soldados que se ensañaron con los enemigos de manera brutal. Otra de las tantas ocasiones en que Troya fue destruida es cuando el general Cayo Mario, con su ayudante Fimbria, incendiaron la ciudad con todos los ciudadanos adentro. Terrible. Luego de que Rómulo, vamos pasando a Rómulo ahora, luego de que Rómulo reinara, su sucesor fue un llamado Numa Pompilio.
quien era concuñado de Rómulo. Mucho se decía que la paz que reinó con Numa Pompilio fue debido a que los dioses se la otorgaron a él. ¿Cómo se explica que en otros tiempos no estuviera la misma pax, ¿no es cierto?, la misma paz que reinó con Pompilio? San Agustín evade esta pregunta por ahora, pero reconoce que el reino de Pompilio fue uno de los buenos debido a la paz de este. Pero Numa Pompilio, ¿no es cierto?, era pagano. Recordemos eso. Sin embargo, esta paz se quebranta cuando Roma entra en conflicto con las otras tribus. San Agustín se pregunta razonablemente, ¿fue necesario ensanchar el territorio en sacrificio de la paz? Lamentablemente la ambición de poder se apoderó de Roma y las ansias de tener más y más la dejaron irremediablemente en conflicto permanente. ¿Por qué entonces el pueblo romano no ocupó las mismas tácticas de paz que existieron con Pompilio? Aquí Agustín responde, porque la paz en esos momentos no dependía de los dioses, sino que de los hombres. En pocas palabras, para Agustín, los ciudadanos romanos estaban completamente abandonados a su suerte, y valga la redundancia, ¿no es cierto?, tuvieron la paz de Numa Pompilio. Fueron abandonados, pero también, como paradoja, tuvieron la paz. ¿Qué pasó después de Numa Pompilio? Numa Pompilio, recordemos que fue un rey de Roma. Fue en esta época donde se comenzaron a crear más dioses en contraste a la constitución de Numa, donde donde estaba prohibido hacer tal cosa, estaba prohibido generar más dioses o inventar más dioses, ¿no es cierto? Uno de los más conocidos fue Esculapio, quien era el nuevo dios equivalente a Asclepio. El reino de Numa no podía ser para siempre y fue exactamente en el reinado de Tulio Hostilio que comenzaron las batallas y guerras. El mismo historiador Salustio dice que las guerras y disensiones comenzaron con este reinado, al tener Tulio un afán expansionista y beligerante. Agustín llama a que no se gloríen a los vencedores o a los mansos, porque con cada victoria se añade una crueldad. Bueno, tenemos entonces a Numa Pompilio y a Tulio Hostilio. Hay muchas versiones de cómo murió Rómulo. Unos dicen que por manos del Senado, por los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Varios fenómenos se le atribuyeron a Rómulo, por ejemplo los eclipses. El día que murió Rómulo hubo un eclipse solar, del cual todos creyeron que fue voluntad del mismo rey en el cielo. Pero todas estas cosas no son más que conjeturas. Numa Pompilio y Anco Marcio murieron por una enfermedad, mientras que Tulio murió fulminado por un rayo. Tarquinio el Soberbio, otro rey de Roma, fue asesinado por los hijos de su predecesor, y Servio Tulio, que fue asesinado por su yerno, que además lo sucedió en el trono. El último rey de Roma fue Tarquinio el Soberbio, quien fue desterrado por su propio pueblo para instaurar la República de Roma. Tarquinio murió en Cumas, donde se le dio asilo luego de su expulsión. Fíjense que aquí Agustín, ¿qué quiere decir? Que en los tiempos de Roma, en la monarquía, tampoco hubieron tiempos de paz, hubo un tiempo de paz con Numa Pompilio, pero en efecto no hubo una paz, digamos, un gran periodo de paz prolongado, ¿no es cierto? Al contrario, hubieron guerras, hubieron disensiones, hubo muerte, los reyes se sucedían unos a otros por ambición. Por lo tanto, la monarquía fue una época que los ciudadanos querían olvidar. Imagínense el último rey, ¿no es cierto?, Tarquinio, que lo dejan, digamos, los propios ciudadanos. Los ciudadanos romanos ya no querían más monarquía, y ahí pasa el periodo de la República. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo San Agustín en resumen acá, chicos, en la ciudad de Dios? Si se fijan, nosotros empezamos primeramente con los paganos. Los paganos, ¿no es cierto?, se supone que estaban antes de Roma. San Agustín ya refutó a los paganos. ¿Ya? Ahora ha terminado de refutar la monarquía. Y ahora nos
adentramos en el periodo de la República de Roma para ver, ¿no es cierto?, que aquí tampoco fue un periodo excelente, porque también se veneraban a los dioses paganos. El destierro de Tarquinio el Soberbio fue acogido por los etruscos, pero los ciudadanos romanos ya no querían una monarquía, deseaban tener una ciudad de leyes, bien administrada, no tanto por sed de justicia, sino que por medio, ¿no es cierto?, por medio de la bondad, ¿no es cierto? Además, lejos de ser una época de leyes bien administradas, era una época de sangre y corrupción dentro de los que mandaban. En todo caso, estas desgracias que sufrió la República sí era mejor a las que ocurrieron en la monarquía. Las guerras se multiplicaron en todo caso estrepitosamente. Una de las guerras más conocidas de la República fueron las guerras púnicas, que no dejaron tranquila a Roma hasta el año 146 a.C. También se debe hacer mención a las enfermedades y pestes que se propagaron luego de las guerras. ¿Dónde estaban los dioses paganos para haber evitado tantas muertes en ese periodo? Bueno, es aquí donde San Agustín comienza a hablar sobre el desastre de las guerras púnicas. Las guerras púnicas de hecho fueron dos. La primera guerra púnica que tuvo que enfrentar Roma fue un verdadero desastre. Fue ahí cuando perdieron al Régulo, de quien se había hablado. Se entregó a los cartagineses y lo mataron de forma horrorosa. También se vio otra calamidad que fue el desborde del río Tíber, y por otro desastre que fue el fuego, donde Metelo trató de salvar a gente pero fue muerto por el fuego de igual manera. La segunda guerra púnica no fue menos desastrosa que la primera. Las desgracias no ocurrieron parceladamente, como se podría creer de la primera guerra púnica, sino más bien por un solo hombre llamado Aníbal, de quien vinieron todas las calamidades. Enemigo de Roma que enfrentó y destruyó a sangre fría todo lo que había a su paso. De Aníbal hay películas, chicos, hay novelas, hay de todo. Una de las destrucciones más significativas que cometió Aníbal en la República fue el desastre que causó en Sagunto, Hispania. Roma buscó por todos los medios negociar con Aníbal, pero este se negaba totalmente. Nada servía y Sagunto padecía de hambre. De hecho, se decía que muchos hombres tuvieron que alimentarse de los cadáveres que se encontraban por todas partes. ¿Por qué los dioses paganos no se presentaron ante los ciudadanos romanos para ayudarlos contra Aníbal? Es la pregunta de San Agustín. Y en la tercera guerra púnica tampoco fue menor que la segunda y la primera, pues uno de los peores enemigos aún seguía en pie. Milagrosamente, Escipión el Menor pudo deshacerse de la gran carga que la azotaba, pero también permitió que las pervertidas religiones de Oriente entraran. Luego de todas las matanzas y desgracias que le ocurrían a Roma, el Senado decidió construir un templo de paz para llamar a la unidad entre los ciudadanos. Sin embargo, esto más que ayudar a pacificar las cosas las empeoró, ya que los ciudadanos recordaban con rencor las matanzas sufridas por las tribus beligerantes. Más que ayudar a tranquilizar las aguas, en opinión de San Agustín, este templo debió llamarse Templo de la Discordia. También aquí se vivió una matanza descarnada. El mismo San Agustín dice: no sé si se vivió una matanza peor cuando Roma ganó o cuando batalló. Y estamos hablando justamente de Sila. Sila no era un hombre que deseara armar guerras o batallas, pero sí proscribía de manera sistemática. Es así que él mismo mandó a asesinar 7.000 prisioneros inmediatamente, prisioneros que quedaban en las últimas guerras. Simplemente era un periodo tan malo como la guerra, porque nadie vivía en paz. Todos los que fueran considerados enemigos de Sila eran muertos al día siguiente sin ningún aviso o advertencia. Y esto, fíjense que también lo recoge, ¿no es cierto?, Marco Tulio Cicerón. Lo recogía Marco Tulio Cicerón en cuanto a la época de Sila. Por lo tanto, chicos, San Agustín no está nada contento con la historia de Roma, por lo menos hasta la República. No estuvo nada contento. Y ahora, claro, si hacemos un recuento del total de muertes y desastres que han ocurrido en Roma, tendríamos que decir, según San Agustín, que todos estos acontecimientos ocurrieron no cuando Roma estaba volcada hacia el cristianismo, sino que cuando los dioses paganos gobernaban o se preocupaban, entre comillas, de sus ciudadanos. Está más que claro que los períodos antes de la venida de Cristo
fueron peores que cuando Roma era pagana. Esa es la conclusión del libro 3 de La ciudad de Dios en San Agustín. Por lo tanto, se descarta, ¿no es cierto?, que hubieran periodos, ¿no es cierto?, de paz, ¿no es cierto?, en la Roma pagana, en la Roma de monarquía, a excepción, ¿no es cierto?, y habíamos visto, a la excepción del periodo de Numa Pompilio, pero además también hay una crítica al periodo de la República. Y eso es todo en cuanto, chicos, al libro 3, ¿ya? Vamos a ir entonces ahora al libro 4, que versa sobre las guerras y los dioses. Es un libro relativamente corto, o más bien absolutamente corto, diría yo. Empecemos entonces. ¿Cuánto ha tenido que matar el hombre para lograr sus ambiciones en la historia de Roma? El afán expansionista comenzó desde la monarquía, específicamente en el Tercer Reino. ¿A qué costo se logró la expansión de Roma? Al costo de sacrificar miles de vidas, incluyendo las del propio territorio. ¿Es que en estos momentos Roma no se conformaba con la vida tranquila y pacífica que tuvo que caer, ¿no es cierto?, en la ambición? La grandeza de Roma hizo caer a los ciudadanos en el peor de los pecados. ¿Cuál es el peor de los pecados? De acuerdo con San Agustín, chicos, ¿cuál es el peor de los pecados? En efecto, el peor de los pecados para San Agustín es la soberbia. Es la soberbia. San Agustín asegura que los malos reinos son parecidos a una banda de ladrones. Los dos no paran en la ambición y siempre quieren más. Un mal gobierno es el que prolonga las guerras y las hace herencia a través del tiempo. El mismo Rómulo aceptó que entraran unos gladiadores en el reino de Roma, pero estos de inmediato comenzaron a acusar desmanes en la ciudad. Los enemigos o delincuentes de Roma siempre se han encontrado fuera de ella, sobre todo en el lado asiático. ¿Qué dioses se supone que estaban presentes cuando Roma fue atacada? Los paganos. ¿Y por qué no se pronunciaron para proteger a sus pueblos? Esta pregunta San Agustín la hace muchas veces, tirando, ¿no es cierto?, arrojando una crítica enorme a los dioses paganos. Bueno, los maestros paganos ponen a sus dioses, ¿no es cierto?, en distintos lugares. Si vemos los dioses de Roma, Júpiter está en el éter, Juno está en el aire, Neptuno en el mar, Celasia en las profundidades, Vesta del fuego, Vulcano es el homo de los herreros, Apolo en la adivinación, Mercurio en el comercio, Jano en los comienzos, Saturno en el tiempo, Marte en la guerra, Líbere en viñas, Mieses en las mieses, Diana en el bosque y Minerva en la sabiduría. Estos son algunos. Son los dioses paganos, que en realidad obviamente son muchos más, y entre ellos Júpiter es el mayor y mejor de ellos. Sin embargo, todos los demás dioses podrían reducirse fácilmente a Júpiter, pues todas las otras cosas que representan los otros dioses tienen esencia, y como Júpiter es la esencia, entonces se entiende que está en todas las cosas Júpiter. Pero ¿no será más inteligente de parte de los paganos adorar solamente a Júpiter? A San Agustín le parece literal y textualmente una estupidez que el pagano adore a un dios, por ejemplo a Diana, siendo que puede adorar a Júpiter, que también está en Diana. Pareciera ser que todos los dioses resultan inútiles frente al poderío del más grande, que en este caso sería Júpiter. Y por otro lado, la adoración a los dioses paganos quedaría totalmente fuera de toda lógica, pensando que solamente sería conveniente adorar a un solo dios. El mismo Marco Tulio Cicerón criticaba a los dioses paganos diciendo que todos ellos eran ficciones de Homero y que en lugar de eso hubiera preferido que los dioses tomaran la forma de la sabiduría del hombre. Otro pensador que en cierto sentido tenía una crítica era Esébola, quien decía que los dioses romanos se dividían en tres categorías: poéticos, filosóficos y jefes de estado. Esébola decía que se tenían que ignorar los primeros, los poéticos,
ya que estos son los que se nos representan como vergonzosos y malditos. Sin embargo, aquí podría usarse la misma razón de San Agustín de elegir un solo Dios, relegando a todos los demás. En nada pudieron ayudar los dioses contra los enemigos de Oriente. Solo con el tiempo muchos pensadores lograrán tornar su idea de pensamiento hacia el monoteísmo, pero no refiriéndose a Dios, sino que a otra entidad que hasta ellos mismos desconocen. Por lo tanto, la conservación del imperio no se debe a estos falsos dioses que muchas veces San Agustín se refiere a demonios, pues si no son humanos, pero tampoco son celestiales, no les queda nada más que ser demonios. Y aquí hay un cambio, chicos, hay un cambio. San Agustín de alguna manera está tratando de hacer un cambio de paradigma. O sea, no solamente está diciendo que los dioses paganos tuvieron la peor época de Roma, sino que además es fuera de toda lógica creer en dioses paganos, porque si Júpiter es la esencia de todos, es la esencia de todos y de todo, entonces resulta ilógico creer en, por ejemplo, en Minerva, si es que Júpiter, ¿no es cierto?, también está en Minerva. Por lo tanto, pareciera una contradicción y pareciera ser que es más conveniente creer en un solo Dios. O sea, San Agustín está arrojando acá dos dardos. Uno a los paganos por sus costumbres, por su cultura, y otra es a la filosofía de ellos, que es, ¿no es cierto?, que son politeístas, ¿no es cierto?, el politeísmo. San Agustín está diciendo, no, hay que creer en el monoteísmo, porque el monoteísmo es lo racional, lo lógico, y así se puede comprobar, ¿no es cierto?, así lo comprueba San Agustín en estos escritos y con esta lógica en el paganismo, porque así se demuestra fácilmente que los paganos tienen una incoherencia. O sea, a mí me resulta más fácil creer en Júpiter que en todo el resto de los dioses. Bueno, chicos, vamos al libro quinto, que es el destino y la providencia. Es el destino y la providencia. San Agustín sigue criticando, ¿no es cierto?, de manera fuerte todo lo que tenga que ver con el paganismo. Y fíjense que esto ya lo habíamos hablado, pero aquí San Agustín lo vuelve a hablar. Es el destino y la providencia en cuanto a la astrología. La palabra destino se ha ocupado tanto para designar a los astros, a los cuales se le atribuye el conocimiento del futuro, pero también se le atribuye a la voluntad de Dios. Unos dicen que Dios es el que concede el destino, otros dicen que son los astros, y otros dicen que los astros lo hacen por medio de la voluntad de Dios. Por medio de la voluntad de Dios. Por supuesto, los peores razonamientos desde la perspectiva cristiana serán asociados con que la predicción del destino la hacen solamente los astros. Si los astros son los que dan el destino de los hombres, ¿para qué creer en Dios? O sea, si usted va a creer en la astrología, si usted va a creer en los astros, ¿para qué va a creer en Dios? No tiene sentido recurrir a Dios cuando son los astros los que dan el comportamiento y el futuro del hombre. Sin embargo, San Agustín se concentra más en el tercer tipo de hombres. Por otro lado, el concepto de los astros es la indicación de una predicción y no el hecho determinante de algo que va a ocurrir. De hecho, Agustín dice que justamente es esa la definición de los astrólogos mediocres, pues no saben que hunden su propia teoría. La hunden porque un indicio no es un hecho determinante. Si ellos dicen que predicen indicios, entonces no es un hecho determinante y por lo tanto no pueden predecir el futuro. Ya en tiempos antiguos, Hipócrates, en palabras de Cicerón, decía que unos hermanos sufrían las mismas enfermedades, dando por cierto que estos eran gemelos. Posidonio decía que los gemelos eran tales porque habían sido nacidos bajo el mismo astro. En opinión de San Agustín, el médico Hipócrates estaba mucho más cerca de la verdad que Posidonio. En efecto, los gemelos que están expuestos a condiciones similares tendrán la misma probabilidad de tener los padecimientos, ¿no es cierto?, de manera semejante.
No obstante, el mismo San Agustín dice que existen muchos gemelos que tienen comportamientos y padecimientos dispares, a los cuales Hipócrates hubiera respondido sensatamente que el fenómeno se debería a diversidad de alimentos o exposiciones. Por supuesto, cuando hay gemelos, yo no sé si usted ha conocido gemelos, pero los gemelos se supone que nacen en un mismo día, en una misma fecha, etc. Y por lo tanto deberían tener el mismo signo. Yo conozco a dos gemelos y ellos son muy diferentes de personalidad. Son muy diferentes a pesar de que tienen el mismo signo. Y eso está queriendo decir a San Agustín acá. O sea, si nacen en el mismo día, nacen en el mismo año, nacen con las condiciones iguales, ¿por qué actúan distintos? ¿Por qué son distintos los gemelos? Bueno, la explicación que tienen los astrólogos para con estas teorías es decir que existe un pequeño intervalo de tiempo entre el nacimiento de uno y otro gemelo que hace que sean diferentes. De ahí se hace una diferencia, es decir, realmente no serían gemelos porque se tendría que determinar la hora, el segundo, el día y el mes. Si hasta el mínimo número es diferente, entonces el comportamiento será diferente. A esto es lo que los astrólogos llaman horóscopo. Si esto fuera así, entonces los gemelos nacidos justamente a la misma hora deberían ser totalmente iguales, mientras que los gemelos que ridículamente, como dicen los astrólogos, no lo son por un par de minutos, deberán ser totalmente distintos a pesar de nacer el mismo día. En el caso de estos dos gemelos que padecían las mismas enfermedades, la razón de ellas se debía al movimiento de los astros y no a su complexión física o biológica. La diferencia se hace mucho más patente cuando se habla sobre los gemelos que son de distintos sexos. Por ejemplo, pueden coincidir en algunas cosas, pero a largo plazo siempre tienen objetivos distintos y personalidades distintas muchas veces. ¿Acaso los astros no pueden evitar que los gemelos tengan sexo diferente? Pero si manejan el destino, ¿cómo no van a poder manejar que sean totalmente iguales? Pues el sexo ya los está diferenciando. Por lo tanto, San Agustín no está de acuerdo en absoluto con los astrólogos. Yo no sé si el pensamiento cristiano actual, ¿no es cierto?, acepta la astrología. Yo me imagino que no. Yo me imagino que absolutamente no, por los versículos que ya hemos visto, ¿no es cierto? Ya hemos repetido varias veces, ¿no es cierto?, el Deuteronomio 18:10 o 10:18, no lo recuerdo bien, donde ya se condenaba a los astrólogos. Ya es algo que ya está zanjado, ¿no? Que ya está zanjado. Ahora, fíjense el ejemplo excelente, el ejemplo impecable que da San Agustín contra estas cosas. Dice San Agustín que en la Biblia hay una historia, ¿no es cierto?, de Esaú y Jacob, los primeros gemelos. Estos dos gemelos fueron los primeros de toda la historia de la Biblia y por lo tanto de la humanidad. Estos dos hermanos eran hijos de Isaac, que a su vez fue el hijo de Abraham. La historia nos dice lo dispares que fueron estos dos hermanos, que incluso los dos fueron casi enemigos, siendo adorado uno solo de ellos, bendecido uno de ellos y más querido uno de ellos. Notamos inmediatamente que sus personalidades eran totalmente distintas, muy muy distintas. Por favor, chicos, entonces, si a usted le queda duda de esto de la astrología y los cristianos, usted lea entonces la historia de Esaú y Jacob, y ahí se va a enterar, ¿no es cierto?, que los gemelos son muy distintos. Muchos hombres, tomados por sabios, quisieron controlar la voluntad de los astros y tener una esposa y concebir a un hijo en un cierto tiempo para tener el hijo preferido. Es decir, habían gente, ¿no es cierto?, personas que decían, mire, podemos planificar este hijo en diciembre y vamos a tener un hijo de tal signo que a mí me encantaría que fuera de ese signo. Otros preguntan a los astros qué horóscopo tienen sus animales. Los animales, chicos. A lo que los astrólogos respondían que el animal, debido a su nacimiento,
podía ser de carga, hogareño, de labranza, etc. Incluso aunque estos hombres hacen de manera planeada el nacimiento de un hijo, tendríamos que decir que entonces el destino de dicho hijo depende más del hombre, que de los astros. La voluntad del hombre en Marco Tulio Cicerón. Fíjense que San Agustín era un gran lector de Cicerón, ¿eh? Cicerón era un filósofo que no creía en los astrólogos y por lo tanto estaba en contra de la ciencia del futuro. Cicerón decía básicamente que si el destino existe, entonces nada está a voluntad de los hombres. Es decir, no existiría la libertad del hombre de cambiar su vida, pues todo estaría predestinado. De ahí existe un problema, porque si tenemos conocimiento del futuro, se acaba la libertad. Pero la libertad existe indudablemente en el hombre y en consecuencia no existiría el futuro si todo está a voluntad. Lo que Cicerón quiere decir es que la voluntad es incompatible con el conocimiento del futuro y viceversa. Finalmente Cicerón opta por la voluntad, es decir, en palabras de San Agustín, Cicerón opta por el libre albedrío. Aquí hay otra cosa en contra de los astrólogos, ¿no es cierto? O sea, si usted cree que los astros son los que cambian su destino, son los que figuran su destino, entonces usted no debería creer tampoco en el libre albedrío. En eso sí que no debería creer. Sin tenerlo bajo alguna intención, Cicerón hace ateos a todos sus lectores, pues Dios es el que hace el conocimiento del futuro. San Agustín nos dice lo contrario, es decir, que el conocimiento del futuro sí existe en cuanto conocemos lo que Dios quiere para nosotros. Ya están las Sagradas Escrituras que nos hablan sobre el comportamiento que debe tener el hombre frente a la vida y frente a Dios. Entonces el hombre no tiene voluntad. No es que sea así, pues el hombre tiene libre albedrío, pero el hombre es libre cuando sigue la voluntad de Dios. Ahora, ¿es la muerte una necesidad? ¿Es la muerte una necesidad? Por supuesto que sí, dice San Agustín, necesariamente el hombre muere. Pero si es una necesidad, entonces no habría nada que temer a la muerte. No nos quita nuestra libertad y en ese sentido habría mucho más que refutar a Cicerón. Pero ahí Cicerón dice que si Dios ve nuestra voluntad y la sabe, entonces no somos libres de nuestro destino. No es así. No. La verdad es que el control que tiene Dios sobre el destino del hombre es algo verdadero y no necesariamente se está despojando del destino. Además, si el hombre puede prever su destino, este solamente lo puede hacer por Dios, lo que a su vez lo hace libre porque Él conoce su destino. Cuando se mezclan estas dos propuestas que Cicerón considera excluyentes la una con la otra, ¿no es cierto?, la libertad del hombre y el destino inmutable, siempre hay alguna que otra contradicción. San Agustín las une la libertad del hombre y el destino inmutable, para decir que sigamos el destino inmutable que Dios nos da y demos la libertad al hombre para que tenga la voluntad de seguir el destino que Dios quiere para él. Si el hombre sabe su destino, es libre. Es libre. Es libre y totalmente bueno, porque ahí él va a saber cómo guiarse con Dios. Ahora, si el hombre, sabiendo su destino inmutable, actúa de otra manera, ahí está en el mal, ¿no es cierto? Porque acuérdense que el libre albedrío, como lo dijo San Agustín en otro de los videos, el libre albedrío consiste en hacer el bien. Consiste en hacer el bien. Ahora vamos a pasar en este mismo libro a otro tema, que son las alabanzas a Dios. De nada sirvieron las múltiples alabanzas a los dioses romanos. A los dioses romanos no sirvió ninguna alabanza, pues todo lo que fue anterior a la llegada de Cristo fue un desastre. ¿Con quiénes estaban los romanos espiritualmente si estos dioses no los ayudaban? Como dijo San Agustín en el libro segundo de este tratado, estaban solos y con su propia voluntad de formar la historia. De ahí que ninguna alabanza haya podido dar resultado. ¿Dónde se hacían las alabanzas a estos dioses? En los templos erigidos a ellos, llenos de protecciones y lujos. En cambio, los que daban alabanza a Dios lo hacían en medio de persecuciones y dificultades. Recordemos que los cristianos fueron perseguidos por los romanos numerosas veces, así como también los judíos, y eso prueba el mayor mérito para los seguidores
de Cristo. Aunque recordemos, ¿no es cierto?, que en la época de Decio mató a muchos cristianos, ¿no es cierto? Fue una gran matanza, los proscribió. Y bueno, los romanos debieron dejar sus posesiones materiales y sus ambiciones de victoria. Los dioses romanos no solo han hecho que el hombre busque la materialidad en la vida, sino que también los han llevado a los vicios como la soberbia y la beligerancia. Hubo unos cuantos romanos que fueron un ejemplo. Torcuato, por ejemplo, asesinó a su hijo por haber desencadenado una lucha en contra de la prohibición que le dio. Su padre lo hizo con la intención de que la muerte de los enemigos no fuera mejor que desobedecer las órdenes del padre. Mucio, el rey de Porcena, quien era un rey extranjero al imperio, había encarcelado a Murcio y este quería dar asesinato al rey. Como no pudo asesinarlo, se desquitó y mató a uno de los seguidores. Luego de esto, enfrente del rey de Porcena, puso sus manos al fuego diciendo que habrían más hombres que vendrían a cortar su cabeza. El rey lo liberó. Mucio no está interesado en las cosas materiales y es por eso que deja sus manos en el fuego en señal de su espíritu. Y así muchos más hombres romanos, ¿no es cierto?, que fueron un ejemplo. Emperadores cristianos, bueno, en cuanto a los emperadores cristianos, San Agustín destaca a Constantino I, que fue uno de los emperadores que fundó el cristianismo en Roma. Su vida fue colmada de honores y privilegios por adorar al único Dios cristiano. Debe destacarse que cuando Constantino adoptó la postura cristiana, fue mucho más alabado que cualquier otro emperador. Nunca erigió un templo de adoración a Dios, al contrario, siempre fue humilde en cuanto a lo que se le permitía su cargo. Teodosio fue otro de los emperadores que San Agustín destaca. En la época que se hizo el concilio de Constantinopla, Teodosio fue otro de los emperadores cristianos que tenía profundos conceptos religiosos. Protegió a la iglesia hasta el final de su mandato porque sabía que el imperio debía seguir el camino de Dios. Y aquí terminamos, ¿no es cierto, chicos?, el libro quinto de la Ciudad de Dios. Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos la astrología. Esta es la primera parte, ¿no es cierto? San Agustín refuta la astrología del Imperio Romano y en una segunda parte analiza los ejemplos de los romanos que sirvieron, ¿no es cierto?, como modelos de bondad y ensalza la figura de Constantino I y Teodosio, ¿no es cierto?, como también emperadores que llevaron el cristianismo al Imperio Romano. Y por supuesto que lo aumentaron, ¿ya? Este es el libro quinto, chicos. El libro quinto. Ya llevamos por lo menos una hora de podcast. Vamos a parar acá. Vamos a parar en el libro quinto de la Ciudad de San Agustín. Ustedes no saben cuántos libros más quedan porque son 22 libros, no puedo creerlo, 22 libros, así que nos falta todavía, pero por ahora, si a usted le ha gustado este podcast, entonces dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, donde está toda la ciudad de Dios, y bueno, eso sería, muchachos. Nos vemos en unos 5 minutitos más para seguir con la ciudad de Dios, esta obra monumental que nos va a tomar tiempo, pero que valdrá la pena, ¿no?
Bueno, seguimos en esta segunda tanda de la ciudad de Dios. Vamos con el libro sexto, que es y que versa sobre la teología de Marco Terencio Varrón. ¿Quién es este hombre? Bueno, un hombre que fue admirado tremendamente por San Agustín, por Marco Tulio Cicerón y por Antíoco de Ascalón. Obtuvo el perdón del dictador Julio César, pero a la muerte de este, Marco Antonio le confiscó todos sus bienes. A pesar de todos estos pesares, sus escritos significaron una inspiración tanto como para los padres de la Iglesia como para los filósofos en general. No es poca cosa que el gran San Agustín haya hablado de este hombre. ¿De qué se trata entonces esto? Bueno, Marco Terencio Varrón hablaba sobre muchos temas. Y sobre todo, ¿no es cierto?, sobre los paganos. ¿Qué pudieron pedir los romanos a los dioses paganos cuando se trataba de la vida eterna? No podrían habérselo pedido a nadie, pues ningún dios se encargaba de eso. Como habíamos dicho, San Agustín decía que en los tiempos de los dioses paganos, los romanos estaban solos, ya que esos dioses no existían. ¿Con quiénes estaban entonces? Si estaban solos y eran devotos a estos supuestos dioses, deberemos decir que lo único que sostuvo a los romanos fue la fortuna, dice San Agustín. Pero mucho más allá de las ideas de San Agustín, una descripción de la religión pagana la trae justamente Marco Terencio Varrón, quien era un excelente teólogo, como lo dijimos en la introducción. Escribió 41 libros que dividió en temas humanos y temas divinos. Varrón escribió sobre los hombres y los dioses, poniendo a los hombres en primer lugar, porque sin estos primeros nunca podría haberse hablado de dioses. Por lo tanto, según Varrón, existen 3 tipos de géneros de teología. Teología de los dioses, es decir, que trata sobre la descripción de los dioses y sus relaciones con los hombres. Teología de la naturaleza, que trata sobre la discusión de los primeros elementos del mundo, ¿no es cierto? Esto puede extrapolarse totalmente con la teoría del Arjé. La teología civil, que trata sobre las obras del hombre en una ciudad, sobre todo relacionada con el culto a los dioses. En opinión de Varrón, la teología de los dioses paganos tiene muchos errores, tal como si lo hubiera dicho Sócrates cuando hablaba sobre las cosas ignominiosas que hacían los dioses. Recordemos que en las poesías, ¿no es cierto?, se hablaba de los dioses como si fueran humanos, con comportamientos humanos, siendo infieles, por ejemplo. Bueno, de alguna manera la primera teología tiene que ver con el teatro, la segunda con el mundo y la tercera con la ciudad. Podríamos decir que la teología del teatro y de la ciudad tienen cierta relación, pues el teatro está dentro de ella. Su relación se basa en que el teatro y la ciudad son creadas por el hombre. Los dioses paganos son evidenciados en el teatro, de ahí nacieron con sus ignominiosas conductas dichas por los poetas. Y es así que Sócrates ya venía anunciando esto en la República, ni más ni menos. Las dos, en opinión de San Agustín, son inmundas, se corresponden la una con la otra en el error de demostrar a los dioses como si fueran hombres. La teología de la naturaleza tiene que ver con Dios, aunque cada cosa tiene su propia naturaleza, ya sean animales o hombres o objetos. Muchas veces se dice que la teología de la naturaleza es la creadora perfecta de todos los demás seres. En efecto, deberíamos decir que el hombre se sirve de la naturaleza para explicar todo lo que le rodea. Sin embargo, a esta doctrina de Varrón, Agustín dice que Dios creó todo lo que rodea al hombre, ¿verdad? Por eso, Dios va primero, no el hombre. Con esto queda claro que la teología teatral y la civil están unidas la una con la otra. La primera para demostrar quiénes son los dioses y la segunda para venerarlos en la vida cotidiana. El mismo Séneca criticaba duramente la teología civil más que la teatral. Varrón en sus textos siempre criticó más la teatral, seguramente porque no le convenía hablar mal del culto a los romanos y verse en problemas con algún emperador, ¿no es cierto? En este sentido, Séneca fue mucho más valiente que Varrón. Por otro lado, según San Agustín, la crítica de Séneca a la teología civil también iba acompañada de una cierta inquietud, porque si no se adoraba a los dioses, un ciudadano podía recibir serias consecuencias. Por lo tanto, Séneca invitaba a fingir
adoración a estos dioses. Y con esto terminamos, chicos, el libro 6 sobre la teología de Marco Terencio Varrón. Y fíjense que el libro que viene ahora, que es el libro 6, trae mucha vinculación con el libro 5, porque también trata, ¿no es cierto?, sobre la teología civil que describía Marco Terencio Varrón. Y fíjense que aquí en este libro 6 hay una crítica, hay un análisis de Marco Terencio Varrón, hay un análisis de los dioses paganos. Se describen a los dioses paganos, se describe a Jano, a Líbero, a Saturno, ¿no es cierto? Se describen a todos ellos, se los asocia con partes de la tierra, con los elementos, incluso con los elementos. También está el tema, ¿no es cierto? Recuerdan ustedes el tema de Júpiter, ¿no es cierto? Que Júpiter era el éter y por lo tanto podría estar en absolutamente todos los hombres y todos los dioses, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que Varrón analiza todo este culto, ¿no es cierto?, a los dioses paganos. Lo analiza. Pero fíjense que no hay una crítica o no hay una opinión. No hay una opinión de Varrón sobre todos estos dioses que él analiza, porque lo hace con tanta sutileza que uno podría pensar, bueno, pareciera ser que Varrón está viendo algo malo en los dioses paganos, porque cuando uno analiza algo, chicos, uno analiza algo muy en detalle porque está tratando de buscar algo, ¿no? Sin embargo, de Varrón nunca pudimos saber su opinión. Su opinión nos queda oculta. ¿Y saben por qué, chicos? Quizás por motivos de autoridad, pues la no adoración a los dioses podría traerle consecuencias. Varrón dejó toda la descripción de los dioses sin, aparentemente, demostrar ningún problema. Pero de acuerdo a San Agustín, parece que sí lo hizo. El problema fue que Varrón nunca quiso poner su opinión, pero lo hizo indirectamente, y por lo tanto la interpretación queda a juicio más bien del lector. Queda a juicio más bien del lector. Por lo tanto, Varrón tenemos que imaginarlo como un hombre que era muy estudioso, un teólogo muy estudioso de los dioses paganos, un análisis profundo, pero según las sospechas de San Agustín parece que Varrón tenía una gran crítica a los dioses, y es que en sus análisis podemos ver algo. Por ejemplo, Saturno era un dios que comía todo lo que nacía de él, porque se decía que todo en el mundo vuelve a ser semilla. También Saturno es el hijo de Júpiter, pues Saturno es hijo del cielo, y aquí tenemos otro nombre para Júpiter que era el cielo. Por lo tanto, su adoración tendría que ser a las semillas, pero mucho antes que las semillas está la fecundación, el éter y muchas otras cosas que por lo demás sería mucho más inteligente pedir todo a Júpiter. ¿Se dan cuenta la crítica? Bueno, esto es un análisis de San Agustín, ¿no es cierto? Pero Varrón dice que bueno, sería mucho más inteligente, ¿no es cierto? En vez de adorar semillas, vamos a adorar a Júpiter porque Júpiter está en todo, ¿no es cierto? Por lo tanto, si Varrón hubiera vivido en los tiempos de San Agustín, los dos estarían muy de acuerdo. Varrón no alcanzó a conocer al Dios cristiano, pero sí logró dar ciertos acercamientos hacia él. No obstante esto, San Agustín nos dice que Varrón estuvo equivocado en ciertos aspectos. En todo caso, ya muchos errores podemos evidenciar en la distribución de cosas entre estos dioses. Varrón designa a los dioses hombres al cielo y a las mujeres a la tierra. Sin embargo, también hay dioses hombres en la tierra. A Neptuno le corresponde el mar, pero el mar corresponde mucho más a la tierra, ¿no es cierto? A Telus. No es esto de sospechar, pues el politeísmo tiene este efecto de complejizar las tareas de cada dios. Esto lo hace totalmente refutable. Una teología basada en tal complejización es fácil de derribar con tan solo unos cuantos argumentos.
Sin embargo, no se puede denostar al largo trabajo que hizo Varrón al categorizar a estos dioses. La distribución de tareas que tienen los dioses paganos es injustificable y algunas veces poco práctica. El Dios cristiano hizo el alma de los hombres dándole la oportunidad de ser felices por sí mismos. También Dios hace felices a los hombres a través de los ángeles, pero esto no significa que Dios no tenga el poder de hacerlo, pues si creó a los mismos ángeles es capaz de hacerlos felices a ellos y a los hombres por igual. Lo que nos puede quedar de Varrón son dos cosas: tratar de explicar a los dioses romanos y dar una lectura indirecta de que es imposible concebir el politeísmo. Sea como fuere, la teoría de Varrón nos deja una refutación a los mismos dioses paganos. Y ese fue el libro 7, chicos. Y finalmente, falta mucho más, ¿no es cierto? Tenemos el libro 8 de la teología natural y la filosofía. La teología natural y la filosofía. Está de más decir que esto se complejiza, ¿no? Se complejiza porque de repente vemos de maneras tan similares, ¿no es cierto?, la filosofía y la religión, y en este caso más bien la teología. Una cosa es discutir con los paganos sobre la existencia de los dioses, pero una muy, muy distinta es discutir con los filósofos acerca de las divinidades. El mismo Agustín acepta la dificultad que esto conlleva, pero la tratará del modo más apropiado posible. De hecho, San Agustín reconoce que los mismos filósofos de Grecia y Roma estuvieron más cerca de la verdad que el mismísimo Varrón. Y aquí que empieza a hacer San Agustín, vuelve a hacer este recorrido histórico, ¿no es cierto? Porque vimos en los primeros minutos de este podcast que San Agustín abordaba a los paganos, la monarquía, la república, el imperio, y ahora fíjense que está dando con la filosofía. Describe a los presocráticos, ¿no es cierto? Recordemos, chicos, que los presocráticos son estos hombres que estaban antes de Sócrates, que hablaban sobre los elementos, ¿no es cierto? Tenían la teoría del arjé, estos elementos que iban antes de la creación o los primeros que surgieron, ¿no es cierto? Y realmente, bueno, los presocráticos nunca hablaron sobre un Dios que podía manejarlo todo, pues antes hablaron de la naturaleza de las cosas. Por lo tanto, hasta estos filósofos no hemos visto ningún rastro de dioses o algo parecido. Sócrates, quien viene después, sí estaba mucho más cerca de la concepción cristiana de Dios, pues asumía que existía una inteligencia más allá de las cosas materiales. Recordemos que todo o la gran mayoría de las cosas que sabemos de Sócrates las sabemos por su discípulo más destacado, que era el mismo Platón. Platón ya decía que la pluralidad de las cosas pertenecía al mundo de las cosas sensibles, mientras que la unidad representa el orden y lo más sagrado que tiene el ser humano. La idea del bien es algo singular y no cambiante como podría establecerlo la pluralidad. Por lo tanto, de Platón, ¿qué se extrae? ¿Qué se extrae de Platón? La unidad, algo sumamente reiterado en el cristianismo, la unidad de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, ninguno de los precedentes a Platón, e incluso los que le vinieron después como Epicuro, Zenón, Cicerón y otros, pueden contradecir la concepción perfecta que Platón tenía de Dios. Es la más clara y la más lógica entre todas, pues un Dios no puede ser comparado con las cosas sensibles a nuestros estímulos. De ahí que diga San Agustín, fíjense: cedan todos estos hombres que vinculaban a Dios con las cosas materiales ante el platonismo. Ya lo decía Platón en sus textos, que el alma es mejor que el cuerpo, así como las cosas inteligibles son mejores que las sensibles. Por lo tanto, fíjense que en el cristianismo hay una influencia enorme del platonismo. Es así, ¿no es cierto?, que lo hemos dicho otras veces,
que el filósofo del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, o Friedrich Nietzsche, no me acuerdo quién de los dos, decía el cristianismo es platonismo para masas. El cristianismo es platonismo para masas. Y aquí lo estamos viendo, está San Agustín diciendo, está abordando, ¿no es cierto?, los problemas los esquemas, ¿no es cierto?, de Platón. No solo los platónicos estaban más avanzados a los demás filósofos por medio de la teología, sino que también por medio de la racionalidad, pues todos los demás pusieron importancia en el cuerpo, en la materialidad, desestimando las cosas inteligibles. De hecho, es ridículo decir que la cosa por la cual entendemos las cosas materiales está por debajo de esta última. O sea, no podemos poner la razón, ¿no es cierto?, debajo de lo que es moral, ¿no es cierto? San Agustín dice que no es necesario estudiar a los grandes filósofos griegos o romanos para obtener la sabiduría y la felicidad. Bastará para el hombre ser cristiano si quiere ser sabio y feliz. Pues como dice la Biblia en el Colosenses 2:8, cuidado con que haya alguno que os capture con ese sistema de vida, vana ilusión tradicional de la humanidad, basado en lo elemental del mundo. No hay ningún problema que un cristiano no conozca las leyes de la física o no conozca la terminología moral de la filosofía, pues Dios va mucho más allá de esos conceptos. Agustín instala aquí la innecesariedad del conocimiento de la filosofía, porque si los hombres y la sabiduría son creados por Dios, entonces no será necesario enfocarse en la creación, sino más bien en quién, en el Creador. Bueno, esto después se va a desestimar. Lo que está haciendo San Agustín es poner aquí la religión por sobre la filosofía, pero esto se va a desestimar con una teoría atribuida a Averroes, que es el concepto de la doble verdad, que se supone que Averroes decía, pero esto no está comprobado que fue Averroes, decía que la verdad se puede alcanzar por medio de la filosofía y por medio de la religión. No había ningún problema. Las dos iban a lo mismo. Claro que esto va a ser tremendamente criticado. De hecho, Santo Tomás de Aquino no va a estar complaciente con esta doctrina, pero eso es otro cuento. Eso es otro cuento que viene más adelante. Muchos se escandalizaban por la unión de las doctrinas de Platón con el cristianismo, pero la verdad es que Platón nunca conoció a Cristo. Se decía que en su viaje a Egipto había conocido a Jeremías, pero eso es imposible, ya que Platón nació 100 años después del profeta. Es posible que Platón pudiera haber aprendido los escritos de las Sagradas Escrituras, porque en ese momento Ptolomeo, rey de Egipto, se comprometería a traducir las Sagradas Escrituras al griego. Esto lo deduce Agustín porque el Génesis tiene una cierta similitud con el Timeo de Platón. ¿Vamos a creer eso? El Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, o sea, cuando usted abre la Biblia y las primeras palabras que ve, aparte de la editorial y el nombre y todo eso, cuando ya comienza el texto dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y el Timeo dice: el mundo estaba hecho de tierra y fuego. ¿Y por qué fuego? Dice uno, y no tiene nada que ver con el cielo. No es así, señores. Acuérdense que las estrellas fijas, que de hecho hablaba el mismo Aristóteles, eran de fuego. De hecho, habíamos tenido una entrevista hace un par de semanas con María Jesús Flores, quien nos introdujo en el mundo de la astronomía antigua, y veíamos que justamente las estrellas estaban hechas de fuego, y es por eso que el fuego, ¿no es cierto?, cuando usted lo enciende el fuego, se dirige siempre hacia arriba. ¿Por qué? Porque arriba están las estrellas fijas, que son el fuego. Por lo tanto, esta es la similitud, ¿no es cierto? O sea, la tierra y el cielo, y el mundo estaba hecho de tierra y fuego, pero el fuego aquí se tiene que entender como lo más alto, ¿no es cierto? Como el cielo. No obstante, tenía Platón estas creencias. En la vida normal se comportaba distinto. Una de las cosas que podríamos llamar contradicción es que si Platón decía que Dios era uno solo, ¿por qué entonces hacía sacrificios
a varios dioses? Y la respuesta tal vez es más simple de lo que parece, pues Platón debía seguir las leyes, seguramente como también lo hacía Terencio Varrón, ¿no es cierto? Para Agustín, la teoría platónica de las almas nos revela tres categorías: los Dios, los demonios y los hombres. Por supuesto, obviamente, por esto Dios es más poderoso que los hombres y los demonios, pero los demonios son más grandes que los hombres, por eso están en segundo lugar. Podría pensarse en todo caso, siguiendo este orden de prioridad, que los demonios aventajan a los hombres, pero Agustín dice que esto no es así. De hecho, si esto fuera así, entonces tendríamos que decir que muchos animales son mejores que los hombres por su agudeza, fuerza e ingenio, lo cual es ridículo. Recordemos que los demonios son aquellas criaturas que están llenas de vicios y que aman los vicios por su naturaleza. En cambio, el hombre tiene la voluntad de ser bueno, cuando lo es superior a los demonios. El libre albedrío. Por lo tanto, vemos que estas tres categorías son importantes para San Agustín. De hecho, Apuleyo, que era un filósofo neoplatónico, describía a los demonios. Aseguraba su existencia. Decía que eran como los animales y que muchas veces se parecen a los hombres cuando están en sus peores momentos. Por lo tanto, aquí vemos una diferencia entre demonios y hombres, pues los hombres pueden ser felices para siempre si se lo proponen. Quizás lo más distinguible entre los hombres y los demonios es el libre albedrío. Eso es lo más distinguible y lo que nosotros podríamos decir que es la clave para distinguir a los hombres y los demonios. Y bueno, con esto terminamos entonces el libro octavo de la Ciudad de Dios, la teología y la filosofía. Bueno, el libro octavo, que trata sobre la teología y la filosofía, es justamente esta aceptación de San Agustín del platonismo. La aceptación de San Agustín del platonismo, ¿ya? Eso quería San Agustín. Quería fundir de alguna manera el platonismo con el cristianismo, y lo logró porque el platonismo se va a mantener por muchos siglos, chicos, por muchos siglos, a excepción, ¿no es cierto?, de un hombre llamado Santo Tomás de Aquino, que le gustaba más Aristóteles, por decirlo de alguna manera, pero después va a volver el platonismo. Claro, ahora si me preguntan ahora en estos tiempos, yo creo que el platonismo ha sido muy golpeado. Ha sido muy golpeado. Lo decía ya el filósofo Lou Marinov, ¿ya? Bueno, sigamos entonces con la Ciudad de Dios. Vamos con el libro 9, Cristo Mediador. Mucho se habló en las distintas culturas de los dioses buenos y malos, pero eso ya lo hemos superado con la argumentación en contra del politeísmo. Basta analizar si los demonios son buenos o malos, o si existen en comunidad demonios buenos y malos. Podría decirse que los demonios usan las pasiones para que el hombre caiga en ellos y busque más de donde provino. En otras palabras, los demonios toman la forma de los vicios en los hombres. Los estoicos decían que los hombres que más tienen fama de soportar las pasiones eran los mejores. Y claro, los estoicos eran así, los que tenían más fama de soportar las pasiones. Estos decían que el sabio debía estar libre de todas las pasiones que le rodeaban. De hecho, no solo a los vicios los estoicos se sentían reacios, sino que también a las afecciones del alma, como la tristeza o la angustia. Nada puede angustiar al sabio, dicen los estoicos, pero el cristiano lo ve de manera distinta. El hombre se debe compadecer del débil, debe tener misericordia y tener tristeza cuando corresponde tenerla. Para el cristiano todo tiene su lugar con Dios, pues la pena es buena cuando se utiliza en favor de Dios, así como todos los padecimientos del alma. Por lo tanto, vemos cómo San Agustín descarta totalmente, pero totalmente, a los estoicos. Quien introduce más cosas sobre los demonios es Apuleyo, ya lo habíamos visto. Hay algunos que son
tienen algunas características, digamos los demonios, unos que son vivientes por su linaje, pasibles por su ánimo, racionales por su mente y aéreos por su eternidad. En nada se diferencian los demonios buenos con los malos, por lo menos en estas características abstractas y físicas. De hecho, en la lectura completa no hay ninguna otra diferencia entre los demonios. Todos ellos tienen las mismas características y se diferencian solo por nombre, es decir, se llamarían buenos solo por estar más cerca de Dios. Por otro lado, se podría decir que los demonios son buenos en cuanto a que son eternos al igual que Dios, pero en ese caso también tendríamos que decir que los hombres son buenos porque si siguen la palabra de Dios, vivirán eternamente. Por lo tanto, los demonios con los hombres son bastante parecidos si hacemos una lectura un poco más profunda. Para los platónicos, los dioses viven eternamente felices, los demonios eternamente miserables y los hombres pueden vivir o eternamente felices o eternamente miserables. Para estos, los demonios solamente pueden ser cercanos a los dioses por su eternidad, pero siempre estarán condenados a vivir miserablemente, una opinión muy parecida a la que tenía Apuleyo. Y ahora, claro, con Platón, con Apuleyo y con otros filósofos, entendemos que los demonios, de alguna manera, son mediadores. Son mediadores entre Dios y los hombres. Pero luego llega Cristo. Y aquí tenemos entonces al verdadero mediador entre los hombres. Mortal como hombre, pero divino como verbo. El demonio separa a los amigos de los enemigos, pero Cristo reúne a los amigos con los enemigos para luego ser buenos los unos con los otros. El camino del hombre se divide en dos argumentos que deberá decidir seguir en alguna parte de su vida: el camino de los demonios o el camino de Cristo. Lo peor de los demonios es que conocen la ciencia muy bien y a través de ella pueden engañar a los hombres. El mismo Cristo se vio seducido ante los demonios con cosas cambiantes y temporales, pero sabiamente Cristo no les hizo caso. La ciencia que poseen los demonios es una ciencia sin amor, es decir, una ciencia soberbia que, si bien pone orgulloso a quien la posee, no vale de nada sin el amor. Y aquí terminamos el libro 9 de la Ciudad de Dios, Cristo Mediador. Y nos enfocamos ahora al libro 10. El libro 10 que trata sobre el verdadero culto a Dios. Y este libro, bueno, reza obviamente sobre el culto al verdadero Dios, es decir, a Dios cristiano. San Agustín pone a los platónicos en primer lugar al reconocer que fueron estos los que relacionaron a la luz con el único Dios verdadero. Por supuesto, los platónicos nunca se refirieron a Dios literalmente, pero sí lo llamaron bien, intelecto, virtud o sabiduría. No obstante, la latría que los platónicos profesaban era a los dioses paganos, es decir, en la práctica eran paganos y en teoría creían en un único Dios. Los platónicos llamaban a amar la virtud, la inteligencia, mientras que los cristianos llaman a amar a todos, sean amigos o enemigos. Pero otra cosa importante también era el culto a Dios, porque fíjense en el Éxodo 22:20, el que ofrezca sacrificio a los dioses fuera del Señor será exterminado. Por lo tanto, ni siquiera tampoco sirve la práctica de un buen cristiano, no siendo cristiano, sino que también hay que creer en Dios, porque así mismo lo decía Dios en Oseas 6:6, decía: quiero lealtad, no sacrificios. Quiero lealtad, no sacrificios. Todo lo que nos hace felices en nombre de Dios es el verdadero culto a Dios.
Por otro lado, los castigos también forman parte del culto divino a Dios como parte de una purificación del hombre frente a las cosas divinas. No solo los hombres quieren este culto a Dios, sino que también los ángeles quieren este culto para Él. Esto se prueba cuando los profetas enviados por Dios pudieron realizar los milagros como Abraham en Egipto, o Moisés cuando arrojó la peste y liberó a su pueblo del yugo de Egipto. Bueno, los neoplatónicos tenían un culto, ¿no es cierto? Pero tenían un culto a los demonios. De hecho, se suscitó una gran controversia que surge en un libro debido al concepto de teurgia, que es introducido por Porfirio. Y de hecho se llamaba la teurgia de Porfirio. ¿Y qué es la teurgia? Es una especie de práctica mágica que usaban los griegos para comunicarse con los dioses. ¿Será que estos hombres que practicaban la teurgia y pueden sanar a los hombres y hacer cuantos bienes son más divinos que otros hombres? La teurgia es un arte que parece que los hombres pueden desempeñar sin la ayuda de Dios, pero se debe recordar que las buenas obras no son mérito del hombre, como lo dice San Agustín, sino que mérito de Dios. En cierto sentido, el paganismo tiene un mediador que son demonios que ayudan a los hombres, mientras que el mediador de los cristianos, ¿quién es? Jesús. Para Agustín, los hombres solo pueden encontrar el bien a través de las enseñanzas de Jesús y de la purificación del alma por las buenas acciones. No obstante, pareciera ser que ciertos hombres alcanzan dones sin conocer la historia de Jesús. Bastaría recordar, por ejemplo, los milagros que sucedieron a Eneas, ¿no es cierto?, al escapar de Troya, que era imposible que alguien escapara, o la supervivencia de Rómulo y Remo, quienes fueron los fundadores. Todos estos hechos pasaron fuera de la presencia del cristianismo, que se establecería muchísimos años más tarde, siglos más tarde. Lo curioso es que San Agustín acepta que estos fueran milagros, pero que estos no tienen comparación con los milagros de las Sagradas Escrituras. Reconoce Agustín que Porfirio y los neoplatónicos en general son muy buenos adversarios en el tema religioso. Bueno, Porfirio estaba en contra de los cristianos. Siempre se mostró vacilante entre la adoración a un único Dios o la adoración a los demonios. De hecho, Porfirio decía que existían unos ángeles que descendían del cielo para hablar sobre teurgia a los hombres. Pero ¿por qué no pensar que esos ángeles eran enviados por el Padre? Bien pensó Porfirio que como los ángeles eran los que daban la teurgia, entonces estos debían ser adorados, mas nunca hay que olvidar al creador de estos. Ahora Porfirio también pone algo interesante que se puede deducir de las escrituras de San Agustín. El hombre puede hacerse virtuoso sin la necesidad de Dios. De hecho, muchos hombres antes de conocer a Dios, por Jesucristo, hicieron muchas grandes hazañas. Julio César, Mario Cayo, Marco Tulio Cicerón, por lo que fácilmente se puede concluir que el hombre no necesita el conocimiento de Dios. San Agustín dice que si el creador de este mundo existió siempre, entonces su plan siempre estuvo presente desde el inicio de los tiempos. Y ahí, ¿no es cierto?, queda de alguna manera eclipsada, ¿no es cierto?, la teoría de Porfirio, ¿no es cierto? Una argumentación que a lo mejor no satisface, pero que es válida. O sea, si Dios estuvo en todos los tiempos, es fácil deducir que es muy fácil deducir que es probable que Dios haya intervenido en esos milagros. Porfirio dice que el alma es coeterna con Dios, pues si es inmortal y siempre ha existido, entonces es como un Dios. No obstante, San Agustín no aprueba esto y dice que el alma existe a causa de Dios porque antes no existía el alma. Ahora debemos recordar que Platón fue quien dijo que los hombres tenían comienzo, pero su alma no tenía fin. ¿No estaba de acuerdo Porfirio con esto? Además, ¿cómo podríamos decir que un alma es miserable?
Porque si decimos que las almas no han sido creadas, es decir, han existido siempre, lo mismo podríamos decir de las cosas que tienen, por ejemplo, su miseria o su felicidad. Por lo tanto, ningún atributo del alma puede existir por siempre, porque nadie puede ser feliz y miserable al mismo tiempo. Aquí queda claro y refutado el argumento de Porfirio de que el alma existió siempre o que es coeterna con Dios. Y finalmente San Agustín no culpa a Porfirio en no conocer la profundidad de las Sagradas Escrituras, y es más, reconoce el gran ingenio que tiene al haber incluso profetizado la llegada del cristianismo indirecta o inintencionadamente. Y ahí entonces terminamos, chicos, con el libro 10, que es el culto al verdadero Dios. Hemos avanzado más rápido en estos libros porque también la extensión de estos libros es más pequeña, más corta. Y ahora vamos con un libro que es el libro 11, que es el origen de las dos ciudades. Y esto me parece a un cuento, ¿no es cierto? Parece un título muy, muy sacado, ¿no es cierto?, de algún autor del siglo XIX, ¿no es cierto? Claro, el cuento de dos ciudades de Charles Dickens, que seguramente, quizá, es posible que se haya inspirado en este libro para escribir esa novela tan maravillosa. De hecho, chicos, yo les recomiendo encarecidamente que luego de leer La ciudad de Dios, lean ustedes un cuento sobre dos ciudades, o un cuento de dos ciudades. Léanlo porque es maravilloso. Una obra de Charles Dickens siempre es imperdible, chicos, es imperdible. Y La ciudad de Dios, ¿no es cierto?, habla sobre el origen de las dos ciudades. A ver, tenemos una ciudad que es la ciudad de Dios. Y esta ciudad, sin duda, de la ciudad que está hablando, por todo lo que hemos recorrido en este libro, en este podcast, por todo lo que hemos recorrido, no podemos tener duda de que la ciudad de Dios es Roma, ¿no es cierto? Es Roma. ¿Y cuál es la otra ciudad? ¿Por qué se habla de un origen de dos ciudades? ¿Cuál es la otra ciudad? Bueno, eso lo vamos a saber, chicos, en una pausa que vamos a hacer de 5 minutos para abordar el tema del origen de las dos ciudades. Y de aquí en adelante, chicos, de aquí en adelante vamos a hablar, ¿no es cierto?, de estas dos ciudades. Vamos a hablar de un paralelo, ¿no es cierto?, entre estas dos ciudades. Así que quédense escuchando este podcast. Si le ha gustado hasta aquí, y si ha llegado hasta aquí, es porque seguramente le ha gustado, o seguramente usted está haciendo un trabajo o algo parecido. Pero si ha llegado hasta aquí, entonces dé like, comparta, suscríbase, acceda a la descripción del video, ¿no es cierto?, que está a donde está el blog, donde usted puede acceder y ver toda esta información escrita. Comente también, pues comente, no tenga miedo, diga algún comentario, ¿ya? Nos vemos en 5 minutos.
Bueno, volvemos entonces a nuestro mamotreto, que es la ciudad de Dios. El libro 11, como le había dicho, el origen de las dos ciudades. No, esto no se trata del libro de Charles Dickens, que justamente se llama Historia de dos ciudades o Cuento de dos ciudades, sino que es un libro que analiza desde una perspectiva histórico-religiosa la comparación de la gran ciudad de Dios, que sería Roma, y específicamente Jerusalén, contra la ciudad del diablo. ¿Cuál sería esa ciudad del diablo, chicos? ¿Cuál creen ustedes? Roma estaba por un lado, ¿no es cierto?, Jerusalén, y por cuál estaba otro. ¿Cuál era la ciudad del diablo? En efecto, la misma Babilonia. Por supuesto, en términos generales, en estas páginas veremos el análisis de San Agustín de Hipona sobre la eterna batalla entre Dios y el diablo, quien no deja de perturbar el corazón de los hombres. Veamos entonces el origen de las dos ciudades. ¿Cuál es la ciudad de Dios? Bueno, ya lo hemos dicho, lo hemos repetido, es Jerusalén. Por lo tanto, dentro del Imperio Romano está la ciudad de Dios. La creación del mundo es conocida, mientras que la existencia de Dios es creída. ¿Fue el mundo creado o es eterno? Los filósofos griegos decían que el mundo era infinito, pero los cristianos ponen como el principio del mundo a la existencia de Dios. San Agustín no está de acuerdo con la infinitud en el sentido de que no tenga principio. El alma tiene principio, pero no final. Su principio está con Dios y su eternidad la llevará ya sea en el infierno o en el cielo. Las discusiones entre griegos y romanos, sobre todo con Marco Tulio Cicerón, nos llevan a preguntarnos por qué Dios hizo el mundo precisamente en el tiempo que se hizo y no antes. ¿Por qué el mundo fue hecho aquí y no en otro lugar? Agustín, como lo dijo en el libro de las Confesiones, no puede decir que Dios estaba de ocioso antes de hacer el tiempo, porque entonces sería ridículo poner el tiempo después, ¿no es cierto? O sea, después de que estaba de ocioso, donde también implicaría un tiempo, ¿no? Tenemos que establecer dos cosas entonces: o Dios hizo el tiempo, o el tiempo ya estaba antes de ser creado. ¿Cómo podría crearse el tiempo si necesitaría tiempo para ser creado? Deberíamos decir que para crear algo necesitamos de una criatura que use intervalos de tiempo para que paradójica y ridículamente haga el tiempo. En cambio, podríamos decir, siguiendo el camino de Dios, que en el momento en que Dios existió el tiempo. ¿Pero cómo? ¿Acaso Dios no se tomó tiempo para crear el tiempo? No podemos pensar en Dios como una criatura. Una criatura necesita tiempo para moverse y actuar. En cambio, Dios no necesita tiempo, pues es un Dios. Al no ser un ser mutable, ¿no es cierto?, no necesita tiempo. El primer día se hizo con luz y tinieblas. Pero ¿cómo ocurrió esto? San Agustín dice que el origen de la luz, que dio origen al mismo tiempo al mundo y a la luz de nuestros días, es incomprensible a la mente humana. A continuación, Agustín nombra cada uno de los acontecimientos que surgieron en cada uno de los primeros días. En el primer día, la creación de la mañana, la tarde y la noche. En el segundo día, el firmamento. El tercer día, la tierra y el mar. El cuarto día, los astros. Quinto día, los animales de las aguas. Sexto día, los animales terrestres, donde se incluye al hombre. Séptimo día, Dios, como sabemos, descansa. Agustín advierte que el descanso de Dios no debe tomarse de manera pueril, pues el significado que tiene es que todos los hombres deben descansar en él. Es decir, ese descanso es para los hombres y no para Dios. La Biblia no dice literalmente que los ángeles fueron creados, pero si esto es así, ¿por qué se habla de ángeles posteriormente? San Agustín asegura que Dios no pasó por alto estos seres, y es así que en la Biblia se puede ver un pasaje. El Salmo 147, 1. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos los ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo, alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron.
Pero entonces, ¿en qué momento se hicieron los ángeles? Si seguimos la cronología de la Biblia, tendríamos que decir entonces que se crearon luego de haber creado la totalidad de las cosas. Sin embargo, esto no es así. Al ser los ángeles seres de luz, entonces los ángeles debieron ser creados en el primer día, exactamente cuando se hizo la luz y las tinieblas. Por otro lado, si bien pudieron ser seres de luz, también se debe decir que fueron seres de tinieblas, porque una cantidad no menor de ellos pecó. La felicidad la tuvieron de manera sempiterna aquellos que se quedaron con Dios, pero aquellos que pecaron se la perdieron. Y bueno, hay una lectura de todos los pasajes donde se habla de los ángeles, ¿no es cierto? Y no solamente de los ángeles, sino que de la luz y de las tinieblas. Fíjense, el Juan 3:8 dice: el diablo peca desde el principio. Los herejes se aprovechan de este pasaje diciendo que el diablo existió independientemente desde el principio con Dios. Sin embargo, lo que quiere decir la Biblia es que el diablo peca desde el principio del pecado y no desde el principio de la creación. El Génesis 1:4-5 dice: separó Dios la luz de las tinieblas. Por supuesto, la separación de la luz y las tinieblas tiene que ver con la separación de los ángeles buenos y malos. Dios todavía, sabía de antemano que ángeles iban a caer en el pecado y por eso los separó, para distinguirlos. Solo quien conoce la distinción entre el bien y el mal pudo separar los mismos. El Génesis 17:18: vio Dios la luz que era buena. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que luego de crear la luz y las tinieblas, solo las tinieblas quedaron con la desaprobación, pues es ahí donde estaban los ángeles malos. Los ángeles buenos recibieron la aprobación de Dios cuando éste dijo que la luz era buena. Se dice que todas las obras fueron hechas por Dios, y al ser hechas tuvieron el error de pecar e ir ascendiendo en la escala del mal. Con el tiempo y con la proporción de mal que tenían estas almas, cada una de ellas fue aprisionada en diversos cuerpos según el nivel de sus pecados. La idea que está arriba fue aportada por Orígenes, quien fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica. Para San Agustín, la idea de Orígenes es un error, pues si esto fuera cierto, es decir, la distribución de las almas fuera por ciertos merecimientos, entonces los más pecadores serían los más pesados y los buenos serían los más ligeros. Sin embargo, los demonios tienen una naturaleza ligera, por lo que según la lógica de Orígenes, los demonios serían buenos y los hombres serían más malos que los demonios, aun cuando sea el hombre más virtuoso, porque no podrá, ¿no es cierto?, dejar el espesor de su cuerpo. Además, ¿qué pasaría con los cuerpos aún más pesados que los hombres, como lo son los planetas y el sol? Tendríamos que decir que ellos son los más pecadores de todo, ¿no? Bueno, y sin decirlo directamente, San Agustín está diciendo aquí que hay una separación, ¿no? entre el cielo y la tierra, y esta separación nos habla sobre dos cosas, ¿no es cierto?, sobre el bien y el mal, ¿ya? Por lo tanto, aquí está el origen de las dos ciudades, chicos. Las dos ciudades como las que tratan de alcanzar el cielo y las otras que se quedan en la tierra, ¿no es cierto? Si lo vemos desde otro punto de vista y si hemos sido bien perspicaces con la lectura de San Agustín, veremos que San Agustín está haciendo una división maniquea, ¿no es cierto? Está diciendo: la ciudad de Roma, ¿no es cierto?, Jerusalén está en el bien y Babilonia, ¿no es cierto?, está en el mal. Hay una separación. San Agustín está reconociendo que hay dos sustancias, ¿no? Hay dos sustancias, por lo tanto, fíjense cómo vuelve, ¿no es cierto? Vuelve nuevamente a esta idea maniquea. Pero sigamos leyendo la ciudad de Dios. Vamos ahora al libro 12, que son los ángeles y la creación de los hombres. Todos los ángeles fueron creados por Dios y algunos fueron buenos y otros malos. Obviamente los buenos estaban del lado de Dios y los malos separados de él.
ninguno puede denominarse fuera de la presencia de Dios, y es por eso que decimos que o están en Dios o están separados de Dios. Por eso, del mismo modo, se puede decir que a Dios no se le opone ninguna esencia o ser, porque Él es el creador de todo el mundo. Todo existe gracias a Dios. Entonces, ¿acaso no existen los enemigos de Dios? Dios no tiene enemigos por naturaleza, sino que los tiene por voluntad. Es decir, todo el que no está con Dios es por su voluntad, sin hacerle ningún daño a Dios, pues el que no está con Dios se hace daño a sí mismo. De ahí que San Agustín diga: nadie sufre por sus defectos naturales, sino por sus voluntades. Esta idea se ha mantenido durante toda la obra de San Agustín. Podríamos decir que su doctrina moral y filosófica es esto, ¿no es cierto?, por sobre todo lo demás, es decir, el libre albedrío. Todas las obras de Dios son buenas, desde la más inanimada hasta la más divina. Si son todas las cosas divinas, son todas buenas, porque Dios no hace nada malo. Así como todas las naturalezas son buenas, si caen en el vicio, tienen la oportunidad de ser buenas de nuevo, dependiendo de su voluntad. Y así todos los seres son buenos al fin y al cabo. Tenemos entonces a los ángeles buenos y a los malos, siendo estos últimos contrarios a Dios en la voluntad. ¿Y por qué los ángeles tomaron tal decisión? ¿Por qué creen ustedes, chicos, que los ángeles toman esta decisión de ser malos, de no estar con Dios? ¿Por qué creen que entre la voluntad buena y la voluntad mala, un ángel, ¿no es cierto?, un ángel que es un ser de alguna manera divino, opta por esto? Porque, como en el caso, recuerden ustedes, de Lucifer, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces un ángel decide ser malo si tiene toda la perfección, ¿no es cierto?, del bien en Dios? ¿Qué ocurre ahí, chiquillos? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, los ángeles han cometido un pecado. ¿Cuál pecado será ese? ¿Cuál pecado será ese, chicos? Bueno, obviamente el pecado que más detesta San Agustín, ¿no es cierto?, que es la soberbia de los ángeles malos al alejarse, ¿no es cierto?, de Dios. Por lo tanto, hay una voluntad buena, que es la de someterse a Dios, y la voluntad, vamos a poner entre comillas, mala, que es justamente la soberbia. San Agustín voltea nuevamente su mirada hacia Apuleyo, que ya habíamos hablado, el neoplatónico. Este decía, al igual que muchos griegos, que el hombre era infinito, que nunca existió un comienzo para él, pues el hombre no viene de nada más que del hombre. Lo que no se sabe es la cantidad de años que estuvieron antes de los egipcios, pues los griegos tenían su propia manera de contar los años, al igual que los egipcios. Estos últimos muchas veces establecían su conteo de años en meses, pero los griegos tenían un conteo muy similar a los del Imperio Romano, y aún más parecido al de las Sagradas Escrituras. Otros dicen que no solo hay infinitos hombres, sino que hay más hombres en otros mundos aparte de este. Aunque este mundo se destruya, estarán otros hombres que seguirán con sus vidas en otros mundos. Otros dicen que todo lo que hicimos hoy se hizo en otro tiempo, pero esto va mucho más en contra de la doctrina cristiana, pues Cristo murió una vez. La discusión de por qué Dios no hizo al hombre antes de haberlo hecho ya se solucionó en otro libro. No obstante, surge una pregunta inquietante a San Agustín. Aparte del hombre, ¿de qué más es Señor el Señor? Agustín admite que no puede contestar esta pregunta del todo, pues la misma Biblia dice: ¿qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles, porque el cuerpo mortal es el lastre del alma y la tierra terrestre abruma la mente pensativa. Sabiduría 9, 13 a 15. La humildad que representa a San Agustín obliga a que la pregunta de si Dios era Señor de otras cosas aparte de las que conocemos permanezca oscura, ¿no es cierto? Permanezca oscura, en un misterio. Por lo menos en el caso de los ángeles existen aún una discusión, pues si estos fueron creados junto a la luz y con el tiempo, entonces tenemos que decir que los ángeles
fueron creados en todo tiempo, lo cual los hacen coeternos con Dios. Pero dijimos que nada es coeterno a Dios, pues es el creador de todos los seres. ¿Cómo podemos solucionar esto? Si los ángeles han existido siempre, debe existir en el tiempo, porque ninguna criatura nació sin tiempo. Pues no podemos decir que hubo hombre cuando no hubo hombre alguno, y no podemos decir que había tiempo cuando no había. El tiempo sí fue creado por Dios, y de ahí que también fueron creados los ángeles. Este concepto de tiempo, chicos, es muy importante, y sobre todo podemos rescatarlo de otro filósofo llamado Plotino. Recuerden que, claro, el tiempo es una cuestión material, el tiempo es una cuestión que nosotros conocemos como seres humanos. Pero otra cosa es la eternidad que no tiene comienzo. En cambio, el tiempo sí tuvo un comienzo, y ese comienzo lo tuvo con Dios. Pareciera ser que la gran pregunta que se hizo San Agustín de que si habían otras criaturas que el Señor señoreaba, quedaría respondida, aunque no se tiene una respuesta específica, porque si bien todos se crearon en el tiempo, ¿no es cierto? Todos se crearon en el tiempo. ¿Podemos decir que habían otras cosas antes del tiempo? Bueno, la respuesta de San Agustín tendría que ser no, que solamente Dios estaba en la eternidad y que se crea, ¿no es cierto?, con el tiempo todos los seres. Todo lo que esté sometido al tiempo fue creado. Los filósofos de antaño ya decían que una vez muerto el cuerpo, el alma volvía a un lugar donde alcanzaría la máxima sabiduría. Añadían también que a esta alma volvería a la tierra con todos los conocimientos que tenía de su otra vida, pero con la desventaja de olvidarlos todos. Recordemos aquí a Platón, por supuesto. Para los griegos, el ciclo de la vida era pasar continuamente de felicidad, ¿no es cierto?, del mundo de las ideas al mundo sensible, a la miseria, por lo que aseguraban que esta era la inmortalidad del alma. Sin embargo, todas estas ideas no van a favor de la visión cristiana de la vida. En efecto, una vez que se va al cielo, no se vuelve a la tierra, pues el alma estará viviendo eternamente con Dios. Finalmente, los platónicos también sostienen que si bien el alma fue creada por Dios, el cuerpo fue creado por los ángeles. Pero esto no es así en el relato cristiano, donde al hombre se le hizo desde la materia. La mujer proviene del hombre, y por este motivo los dos deben permanecer en perfecta unión. Y ahí terminamos, chicos, el libro 12 de la Ciudad de Dios, y nos adentramos al libro 13, que habla sobre la vida carnal y los vicios, es decir, la caída del hombre hacia el pecado, la caída del hombre hacia el pecado. Entonces vamos inmediatamente a este texto. Todos los hombres nacen con el infortunio del pecado original, porque esa fue la marca de Adán que se transmitió a todas las generaciones. Sin embargo, el pecado no solo permanece en el cuerpo, sino que también está en el alma, lo que es mucho peor en el hombre. De hecho, el pecado procede del alma y no del cuerpo. Eso sí, el castigo del pecado lo recibe el cuerpo, pero este último no es el origen del pecado. Aunque muchos relatos bíblicos apuntan a que la carne, es decir, el cuerpo, es la culpable del pecado, más allá de ella es el diablo quien interviene en este pecado, pero debemos recordar que el diablo no tiene cuerpo, ya que está entre los demonios. Ahora, no hay que olvidar que es el hombre quien decide seguir las voluntades del diablo y del pecado mismo. Bueno, sabemos todos que Agustín, ¿no es cierto?, está a favor de esta doctrina de el libre albedrío. Está, por supuesto, que la respalda, ¿no? ¿Y por qué hablo tanto del libre albedrío? Lo que pasa, chicos, es que también he estado leyendo Erasmo de Rotterdam últimamente, y bueno, ahí habla él del libre albedrío y recuerda mucho a San Agustín él, ¿ok? Y obviamente la voluntad se ve perturbada por los pecados, ¿no? Los estoicos, por ejemplo, decían que las perturbaciones tenían sus propias conductas homólogas. Por ejemplo, la voluntad, el deseo; el gozo, la alegría; la cautela, el temor;
Al sabio no le puede afectar ninguna tristeza y ninguna de las perturbaciones antes mostradas, es decir, el deseo, la alegría y el temor. Una de estas cosas calzan con las Sagradas Escrituras, pues se dice: no hay gozo para los malvados, dice el Señor en el Isaías 57:21. También coincide con otra cosa de la Biblia, dice: paz para los hombres de buena voluntad, Lucas 2:14. Sin embargo, lo difícil está en coincidir con el temor y la cautela. Para los cristianos es preciso obtener el concepto de tristeza, no con un fin depresivo entre ellos, sino que para arrepentirse de los pecados cometidos. La tristeza es necesaria para que el peso de los pecados sea más llevadero, pero aún más para estar con Dios. Fíjense que esto es muy importante porque esta es la separación y la diferencia que los cristianos tienen con los estoicos. Es la diferencia porque recordemos que los estoicos no aceptan la alegría, no aceptan la tristeza, solamente la razón, porque no están de acuerdo con las afecciones. Por lo tanto, un cristiano tiene que tener tristeza. Tiene que tener tristeza porque si comete un pecado, ¿no es cierto?, ahí va a estar el peso, ¿no es cierto?, que lo hará arrepentirse. Esa es la idea, ¿ya? Por lo tanto, los estoicos están totalmente rechazados por los cristianos, pero San Agustín les reconoce algunas cosas, solamente algunas. Por lo tanto, para los cristianos el comportamiento debería ser el siguiente: temer, desear, doler y gozar. Temeroso de Dios. No sé si han escuchado ese dicho, que las personas tienen que ser temerosas de Dios. Hay un libro de John Grisham, que es un escritor norteamericano, abogado, y tiene muchos libros, ¿no es cierto?, referentes, ¿no es cierto?, a la abogacía. Son novelas, en realidad, referente al mundo de los abogados. Y bueno, él describe la situación de los abogados y los candidatos, ¿no es cierto?, políticos del Mississippi, este estado del sur que en realidad es conservador. Y bueno, ahí se decía, ¿no es cierto?, en Mississippi, que los abogados y que los candidatos a algún puesto político tenían que ser temerosos de Dios si algo querían conseguir, ¿no es cierto?, en las elecciones. Debían decir eso, tenían que decir que eran temerosos de Dios. Por lo tanto, volviendo, ¿no es cierto?, a los comportamientos de los justos: temer, desear, doler y gozar. Es decir, hay dolores, así como también hay alivios del alma, pues para los cristianos es necesario que el dolor le llame la atención para poder concentrarse en su comportamiento. Además, esta lista de comportamientos se condice mucho con la voluntad, pues es justo que el hombre desee, así como tiene que temer, porque así se podrá distinguir a los hombres buenos de los malos. Los griegos llaman a un extremo con las perturbaciones, llegando a tratar de exigirlas todas. De ahí el concepto de apatheia, o que en español podríamos decir insensibilidad, la cual es muy apropiada en ciertas ocasiones. No obstante, según San Agustín, la insensibilidad no es parte de esta vida. Fíjense, la insensibilidad no es parte de esta vida. Agustín dice que solo un hombre santo no puede sufrir perturbaciones. Y que por otro lado, solamente los hombres normales y ordinarios, como no pueden ser insensibles, necesitarán obtener el perdón de sus pecados. En efecto, la sensibilidad es muy, muy importante, chicos. Es muy importante en el cristianismo y no solo en el cristianismo, sino que hoy en día. No sé, ustedes seguramente habrán escuchado que esta generación, ¿no es cierto?, de chicos es de cristal. Es decir, que se ofenden por todo, que son finalmente muy sensibles. Muy, muy sensibles. Y en cierto modo, bueno, yo quizás lo puedo ver también, ¿no es cierto? Quizás lo puedo ver también en mis clases, ¿no es cierto?, en el instituto. Es cierto, hay unos alumnos que tienen mucha sensibilidad, otros que no tanto, y otros que guardan, ¿no es cierto?, ese equilibrio. Pero yo no condenaría la sensibilidad, chicos. Yo al contrario, yo diría que la sensibilidad es necesaria. Yo creo que hay dos cosas en la sociedad que son necesarias, que son la sensibilidad y el asombro. De hecho, yo creo firmemente que el asombro nace
O sea, la filosofía nace del asombro. La filosofía nace del asombro, chicos, y también de algún modo de la sensibilidad. Porque nosotros nos ponemos a percibir cosas, ¿no es cierto?, que van más allá de lo evidente, van más allá de lo común, y el insensible no lo hace. Y además ser sensible también es una especie de... Es de alguna manera un acto de humildad. Quizás por eso San Agustín también considera la sensibilidad en este escrito de la Ciudad de Dios como algo de humildad, porque acuérdense que San Agustín quiere escapar de la soberbia, del pecado que peor le cae, ¿no? Bueno, sigamos entonces. El primer hombre y el pecado. ¿Cómo es que el hombre, siendo bueno y creado con una voluntad buena, pudo pecar de todas formas? Obviamente que esto fue a través del libre albedrío, pues es allí donde se extrajo la mala voluntad. El hombre es malo porque él desea hacerlo. Tiene la voluntad para soportar todo, así como tiene la voluntad, ¿no es cierto?, de elegir el mal. El mal al hombre no le viene por naturaleza distinta, sino que le viene por él mismo. En este sentido, los grandes hombres que lamentablemente pecaron, no se puede decir que cometieron un error. En efecto, Salomón no se volcó a los dioses extranjeros por equivocación, sino por voluntad. ¿Se fijan esto qué importante y qué actual se pone San Agustín ahora, ¿no? Ahora pareciera que estuviera hablando, estuviera aconsejándonos desde el más allá o desde el siglo, ¿no es cierto?, cuarto después de Cristo. Fíjense que hay muchísimas personas que cuando cometen un mal acto dicen: me equivoqué, fue un error, pero realmente es un error si lo hizo a voluntad, chicos. Hasta hace poco un senador de la República había sido condenado por cohecho, aquí en Chile estoy hablando, y a él se le dijo, él se le dio la oportunidad de hablar, y él dijo que él se había equivocado en el cohecho, se había equivocado. ¿Puede alguien equivocarse con eso, chicos? ¿O hay un acto de voluntad puro y certero? Es increíble. San Agustín dice que el mal es por voluntad. El mal es por voluntad, el mal es voluntario. Y aquí también tenemos la distinción, ¿no es cierto?, con Platón, porque no todo coincidía en San Agustín con Platón. Platón decía que el mal es involuntario. El mal era involuntario porque la ira, el enojo, ¿no es cierto?, son cosas involuntarias, decía Platón, pero aquí no. San Agustín dice que el mal es voluntario, usted tiene la voluntad de escoger el mal. El primer pecado o el primer sufrimiento del hombre fue la vergüenza. Una vez que Adán y Eva desobedecieron a Dios, les fue concedida la vergüenza por su acto impío. Dios sabía que Adán había desobedecido y la pregunta ciertamente: Adán, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Pero esta pregunta no es hecha por la ignorancia de Dios, no es que Dios no supiera dónde está, sino más bien dicha con la intención de reprender a Adán, quien estaba sirviéndose del árbol de la sabiduría. Esto es típico, ¿no? Esto es típico. Fíjense ustedes cuando ustedes quizás eran niños o recuerdan alguna situación donde alguna madre o un padre lo llamaba a usted y le decía: ¿dónde estás? Y el padre sabía exactamente dónde estaba usted. Y la madre también. Sabían exactamente dónde usted estaba. Solamente querían, ¿no es cierto?, corroborar, ¿no es cierto?, que usted está haciendo un mal acto. Esto es lo mismo, dice San Agustín, ¿no? La separación del alma y el cuerpo. Los paganos dicen con cierta lógica que los cuerpos corruptibles no pueden llegar a ser incorruptibles porque son eternos. Prefieren decir, como lo vimos en Platón, que los cuerpos son malos y las almas son buenas y eternas. Sin embargo, esto no es así, porque recordemos, chicos, que el cuerpo también es algo que Dios quiere. Obviamente es una creación de Dios, así que no es algo a aborrecer el cuerpo.
Por cierto que uno tiene que estar más cerca del alma, pero el cuerpo no es algo que uno pueda aborrecer. Hemos visto, chiquillos, durante todos los filósofos, sobre todo con Platón, ¿no es cierto?, que aborrecían las cosas materiales, aborrecían el cuerpo. Plotino, por ejemplo, también lo reafirmó. Y San Agustín dice, no, porque como el cuerpo es creación de Dios, entonces no puede haber una aberración de eso, porque es una obra de Dios. ¿Se fijan cómo van cambiando el paradigma? Va cambiando enormemente el paradigma. Y eso todo lo hace muy fascinante e interesante. Y aquí terminamos el libro 13, chicos, y nos volcamos inmediatamente al libro 14, que tiene relación con el anterior. Tiene relación porque trata sobre el pecado y las pasiones. Es un libro cortito también. Ya habíamos dicho que el origen del pecado procede del alma, ¿no es cierto?, en el libro anterior, porque la voluntad es más parte del alma que del cuerpo. Es de esperar que todos los filósofos y pensadores anteriores hayan puesto sus esperanzas y sus razonamientos a favor del alma, pero las Sagradas Escrituras nos dicen que no está del todo bien hacerlo. En todo caso, por más que el hombre quiera alejarse de la carne, está condenado a vivir con ella para siempre, incluso aún cuando prefiere las características del alma. Pero no por esto se debe pensar que el cuerpo es culpable de los pecados, como si dijera Platón cuando dice que la corruptibilidad del cuerpo corrompe el alma. Es todo al revés. El alma hizo corruptible al cuerpo. Fíjense cómo voltea las cosas San Agustín. La misma Biblia dice que el hombre no debe vivir por el hombre, sino que vivir por Dios. Ni siquiera los ángeles pudieron vivir por los ángeles, pues se dejaron corromper por los pecados y el deseo. Los hombres no están supuestos a vivir como ellos mismos, sino que vivir según los deseos del Creador. Lo mismo va para todas las criaturas que tienen conciencia de Dios. De hecho, el amor es una cosa totalmente buena y solo puede tenerse en Dios, en nada más. Y así lo dice el Juan 2:15. Si alguno quiere al mundo, el Padre no lo quiere a él. Si alguno quiere al mundo, el Padre no lo quiere a él. Esto quiere decir que el hombre que verdaderamente ama a Dios, poniendo en segundo lugar todas las cosas que existen en el mundo. ¿Por qué? Porque todas las cosas de este mundo están sujetas a la corruptibilidad. Quien ama las cosas de este mundo, tarde o temprano tendrá que sufrir. Esto ya lo habíamos visto también numerosas veces con San Agustín. Pues claro, si yo amo a Dios no tengo nada que sufrir. Si yo amo a una persona, a una mujer o a un hombre, claro que yo voy a sufrir alguna vez. No quiero decir que voy a sufrir toda la vida, pero voy a tener que sufrir alguna vez porque son imperfectos. Son imperfectos. Perfección y caída del hombre. ¿Acaso Adán y Eva tenían el pecado dentro de ellos? Ciertamente es difícil, por no decir imposible, determinar si realmente los primeros seres humanos de la tierra quisieron tocar ese árbol. La verdad es que San Agustín dice que no tuvieron pecado alguno en sus corazones, sino que hicieron todo esto por ingenuidad. Pues en la ingenuidad no hay malevolencia o pecado alguno. El vicio necesita del bien. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? En todo caso, aunque fuera esta una mala decisión, un vicio o un pecado, esto no quita que la decisión haya sido natural y por lo tanto buena. ¿Por qué? Porque todas las cosas que necesitan de naturaleza, y el pecado necesita de esta, son buenas, porque todo lo existente es verdadero y todo lo verdadero es bueno. Esta teoría ya había sido explicada antes en cuanto a que el mal no existe, pues en realidad el mal solo serían decisiones que se toman a través del bien. Es decir, ningún mal puede existir sin el bien. El bien existe en sí mismo porque es verdadero, pero el mal, que es falso, no puede existir porque las cosas falsas no existen. Pero si existieran, tendrían que servirse de cosas verdaderas. Y aquí hay un ejemplo que yo he puesto. Por ejemplo, si quisiera yo mentir, tendría que hacerlo a partir de cosas que existen. Es decir, la mentira tiene que hacerse a través de cosas verdaderas. Está bien, quizás el contenido no es cierto, pero eso no quita que el mal se esté sirviendo de lo verdadero para existir. Pero claro, si usted que me está escuchando quiere decir alguna mentira,
lo primero que va a tener que pensar son en cosas verdaderas, en cosas existentes. En eso va a tener que pensar. Por lo tanto, chicos, como usted va a pensar esas cosas, entonces su mentira va a tener que servirse de aquellas cosas que existen. Va a tener que servirse de aquellas cosas que existen. Prevaricación de Adán. Hay algunos que no conocen la palabra prevaricación, ¿ya? La palabra prevaricación significa delito cometido a sabiendas o por ignorancia. Luego de comer el fruto prohibido, Adán se volvió soberbio y desobediente. De hecho, está escrito en la Biblia cómo Adán le reprocha a Dios tener una mujer que más encima le dio el fruto prohibido. Génesis 3:13. La mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto y comí. Como tantas veces dijo San Agustín, el peor de los pecados es la soberbia. El hombre cometió la soberbia y siguió ejerciéndola para defenderse. El líbido. De acuerdo con la filosofía de San Agustín, el hombre que piensa en otra mujer ya está pecando. Ya está pecando. Aquí ya nos separamos un poco de la prevaricación. De hecho, es la prevaricación de Adán, ¿no es cierto? Y pasamos al tema del líbido. Y de acuerdo con San Agustín, el hombre que ya piensa en otra mujer ya está pecando. Ya está pecando. Debemos recordar que el pecado proviene principalmente del alma antes que del cuerpo. Y por supuesto, el pensamiento de la infidelidad está en el alma y no en el cuerpo. Por lo demás, recordemos que tanto Adán como Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza el uno por el otro, pues aún no habían pecado. ¿Qué puede librarnos del pecado? Justamente la razón que Dios dio al hombre. La unión conyugal. Todo esto a propósito de Adán y Eva. Desde un principio los filósofos griegos estaban de acuerdo con que el pudor debía tenerse. Quizás los filósofos cínicos eran los únicos que estaban de acuerdo con que no hubiera problemas de hacer el coito en público. Sin embargo, pasando el tiempo, hasta ellos decidieron desistir de esta conducta. El mandato de Dios fue muy claro después de que Adán y Eva cometieran la prevaricación. Génesis 1:27. Creced y multiplicaos. Ese fue el mandato de Dios. Esto no quiere decir que el hombre y la mujer deben desenfrenadamente procrear, sino que deben hacerlo solo por el hecho de traer a un ser vivo a este mundo y no por mero placer. Y es ahí, chicos, que terminamos el libro 14, el pecado, ¿no es cierto?, y las pasiones. Y luego entramos al libro 15, al 15, que ya nos empieza nuevamente a hablar sobre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, o las dos ciudades en la tierra. Así se llama el libro 15, las dos ciudades en la tierra. Bueno, entonces empecemos con el libro 15. Agustín separa, como ya sabemos, el mundo en dos ciudades, la de Dios y la del diablo, o esta también se puede llamar la del hombre. También hay dos tipos de ciudades que podemos describir como una eterna y otra terrenal. Por ejemplo, la eterna sería el reino de los cielos y la terrenal, esta misma en que vivimos. Esta ciudad terrenal está marcada por la dicotomía paz y guerra, donde nacen los vicios y ambiciones, aunque también las cosas buenas y puras que Dios mandó al hombre a construir. Sabemos que el primer hombre en habitar la tierra fue un fratricida, que dio muerte a sus hermanos por envidia. Exacto, Caín, que mató a Abel. Si nos detenemos a analizar este desenlace, es muy parecido a la fundación de Roma, pues esta comienza con el asesinato de Rómulo a Remo, ¿no es cierto? ¿Dónde y por qué comenzó a pecar Caín? Veamos la historia que nos muestra la Biblia. Caín y Abel fueron mandados a sacrificar animales como una orden de Dios. Sin embargo, Dios miró con displicencia los sacrificios de Caín, mientras que a Abel se le felicitó. Esto, por supuesto, hizo que Caín se sintiera muy mal, a lo que Dios dijo: ¿por qué estás triste? ¿No es verdad que si ofreces bien y no divides bien, pecas?
calma, Él se convertirá a ti y tú lo dominarás. Génesis 4:6. Este es quizá uno de los pasajes más oscuros y más mal interpretados de la Biblia. En efecto, la frase "no es verdad que si ofreces bien y no divides bien pecas" no se entiende del todo. San Agustín dice que su solución está en las palabras de Juan, que dice: no como Caín, que estaba de la parte del malo y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus propias acciones eran malas y las de su hermano justas. Juan 3:12. Lo que quiso decir Juan con este extracto es que sus acciones, es decir, los sacrificios que hacía a Dios, eran malos desde el comienzo porque dividía mal, es decir, se dejaba las porciones para él. Dios veía la envidia de su hermano Abel cuando le dijo: ¿por qué estás triste? Pero, ¿qué se refería a Dios cuando le dice a Caín: Él se convertirá a ti y tú le dominarás? Por supuesto que no a sus hermanos, sino que al pecado de la envidia. Es decir, tú vas a dominar a la envidia. No es que vaya a dominar, ¿no es cierto?, a Abel. Luego de ser asesinado Abel, Caín fue reprendido por Dios y mandado a construir una ciudad con el nombre de Enoc, quien era justamente su hijo. De ahí surgieron numerosas generaciones de hombres que llegan hasta la generación del mencionado Abraham de la Biblia. Es difícil creer en que hubo hombres muy altos de acuerdo no solo a las Sagradas Escrituras, sino que también de acuerdo a los poetas y filósofos antiguos. Es así que el mismo Virgilio decía: 12 hombres de los más forzudos que hoy produce la tierra difícilmente hubiera podido sustentar en sus cuellos. San Agustín no cree fantasioso creer en hombres e incluso en hombres gigantes. Fíjense esto, qué interesante. San Agustín no creía en los gigantes. Tenemos que en estos pasajes de la ciudad de Dios, Agustín nombra un diente que con sus amigos vio en la playa, ¿no es cierto?, de Útica. Útica es una ciudad al norte de África en los tiempos de sometimiento al Imperio Romano. Y San Agustín estaba con sus amigos y vieron un diente que era tan grande que si se le cortaba se podrían tener 100 dientes para cada hombre. Finalmente, Agustín asegura que existieron gigantes en otros tiempos. Qué curioso, ¿eh? Qué curiosa la creencia de San Agustín. Hay algunas diferencias entre los números de edad que tenían los hombres en el pasado. Diferencias, quiero decir, en cuanto a los textos hebreos y los textos antiguos, es decir, los cristianos. Por ejemplo, la edad de los siguientes hombres. Adán, ¿no es cierto?, antes de engendrar a Set, 130 años, ¿no es cierto? Y en los textos hebreos tienen una edad de 130 años y en los bíblicos 230. Adán, después de engendrar a Set, 800 años en los textos hebreos y 700 años en los textos bíblicos. Matusalén en el texto hebreo tenía 996 años y en el texto bíblico tenía 969 años. Como vemos, existen ciertas discrepancias entre los judíos y los cristianos. De hecho, se dice que Matusalén pudo sobrevivir al diluvio, pero en los textos bíblicos solo se habla de 8 personas que son las que estuvieron con Noé. Por supuesto, San Agustín de Hipona adhiere a los textos bíblicos y no a los hebreos a causa de su congregación, ¿no es cierto? Acordemos que los textos bíblicos se ordenaron por latinos y griegos, mientras que los judíos se ordenaron por el orden del rey egipcio Ptolomeo. Este rey mandó a interpretar los textos sagrados por medio de los 70 intérpretes judíos. En todo caso, San Agustín dice que no se debe considerar como falsas las interpretaciones de años que no coinciden con sus códices. Llama a considerarlas derechamente errores. Desde esta parte San Agustín comienza a decir los nombres de cada personaje bíblico: Abel, Set, Enos. Desde las generaciones de Set se llega hasta Noé y desde Abraham hasta Cristo. En todo caso, el escritor de la Biblia dice muy poco sobre los descendientes que siguieron después de Set, casi solo diciendo los nombres y la edad, poco menos. Pasaron aproximadamente 200 años después para que se pudiera hablar de Noé y el diluvio.
¿Acaso esos hombres que siguieron a Enoc tenían hijos con mujeres? ¿Es acaso que se abstuvieron de tener hijos? Probablemente, dice San Agustín, porque al tener mucha más edad, la pubertad les llegaba mucho después. La mujer y su relación con los hombres. La mujer fue un problema en la Biblia, y así lo considera San Agustín, un problema, pues probó del fruto prohibido. Pero no solo en esa ocasión arruinó los planes divinos, sino que también después. Las mujeres y los hombres son amados de dos maneras, una por un amor bueno y otra por un amor malo. Por supuesto, cuando se ama con amor bueno, es un amor eterno y perfecto donde no toma parte la lascivia ni la perversión. Luego tenemos el amor malo, que está justamente basado en este amor rápido, temporal, que finalmente no tiene ningún otro fin que el placer. Eso en cuanto a las mujeres. Y fíjense que acá San Agustín insiste con los gigantes. Agustín insiste que los gigantes existieron en alguna parte de la historia de la humanidad y lo respalda con la Biblia en Génesis 6, 1 a 4. Cuando los hombres se fueron multiplicando sobre la tierra y engendraron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran bellas. Escogieron algunas como esposas y se las llevaron. Pero el Señor se dijo, mi aliento no durará por siempre en el hombre, puesto que es de carne, no vivirá más que 120 años. En aquel tiempo, es decir, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas del hombre y engendraron hijos, habitaban la tierra los gigantes. Eso dice el Génesis 6, 1 a 4. De este texto, de este extracto de la Biblia y de muchos otros se justifica la existencia de gigantes que se metieron con mujeres en la historia bíblica. Agustín considera a estos tanto como a los hombres hijos de Dios, porque estos gigantes existieron antes del diluvio y no pudieron sobrevivir a él. En todo caso, uno de los profetas bíblicos llamado Baruch hablaba sobre la extinción de estos. Allí nacieron los gigantes, famosos en la antigüedad, corpulentos y belicosos, pero no los eligió Dios ni les mostró el camino de la inteligencia. Murieron por su falta de prudencia, perecieron por falta de reflexión. Sea como fuere, Agustín asegura la existencia de estos seres, aunque no sabemos bien a qué se refiere con gigantes, es decir, qué características específicas tenían. ¿Ya? Luego, a propósito de mencionar el diluvio, San Agustín comienza a hablar de este mismo. Agustín no pone nunca en duda las Sagradas Escrituras y tampoco lo hace cuando se trata de hablar del Arca de Noé. Ya he hablado previamente del Arca de Noé. En el blog, chiquillos, tenemos un estudio comparativo del Arca de Noé con una arca moderna. Lo tenemos, así que si usted accede al blog en la parte de religión, va a ver, ¿no es cierto?, un apartado, un hipervínculo del Arca de Noé. Nada impide, y San Agustín está de acuerdo con esto, que el Arca de Noé se tome de manera alegórica. San Agustín dice que no todo se puede tomar con la rigurosidad histórica de los historiadores formales. Sin embargo, San Agustín no tiene inconveniente de decir que el diluvio al menos sí existió. Por lo tanto, podemos ver una duda de San Agustín en cuanto al Arca de Noé. Contra los que no creen en el diluvio. Muchos hombres en contra del diluvio dicen que no podría haber existido, ya que el monte Olimpo, que es el más alto, está a una altura tal que no podría alcanzar ese aire denso que se necesita para que exista la lluvia. Pero San Agustín les recuerda a estos hombres que la densidad de la tierra es mucho mejor para generar agua que esa densidad que se encuentra cerca de las nubes. Y también hay personas, ¿no es cierto?, que no creen en el arca. Muchos dicen no creer en las grandes proporciones que tenía el arca, pero San Agustín les pregunta, ¿por qué no creen en las proporciones del arca, pero sí de las grandes ciudades? La cantidad de animales y la cantidad de alimento que debieron tener sería gigantesca e imposible de llevar a cabo, pero no olvidemos que esta arca estaba bajo la dirección de la Santísima Trinidad, por lo que habría que dar algunas concesiones. San Agustín no tiene problema en decir que se pruebe que existió el arca o que no existió o que esta se interprete de manera alegórica. Muchas cosas de la Biblia, chicos, se han considerado finalmente después alegóricas. Una de ellas
es la pelea que tuvo David con Goliat. Es así que es una alegoría. Claro, esto quizás es una alegoría, lo de David y Goliat, en cuanto a que quizás un ejército pequeño ganó un ejército más grande. Eso puede haber sido. Eso puede haber sido probablemente lo que pasó, ¿ya? Pero así como que esto sea de que realmente haya sido este hecho de David con una piedra, ¿no es cierto?, venciendo a Goliat, quizás no es tan así. Terminamos el libro 15 y vamos al libro 16, que nos habla sobre la historia de Noé hasta los profetas. Y esta es una historia larga, chicos, es una historia larguísima el libro 16, pero que bueno, es parte de la ciudad de Dios y no vamos a omitirlo, por supuesto que no. Así que vamos con los acontecimientos de Noé. Noé tuvo a su esposa 3 hijos y 3 nueras, pero no es hasta Abraham que vemos a un profeta nuevo. Si bien las hazañas de Noé fueron valerosas al aguantar el diluvio en el arca, también tuvo sus problemas con su familia, como cuando se embriagó y sus hijos lo encontraron desnudo en la viña. Cam, quien era hijo de Canaán, vio a Noé y fue a contarle a sus hermanos Jafet y Sem. De ahí que Noé maldijo: maldito seas, Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Génesis 9:25. Por supuesto, esta fue solo una de las cosas nombradas por la Biblia con relación a los hijos de Noé. Veamos más en detalle el estudio de San Agustín sobre los hijos de Noé. Los hijos de Noé fueron 3: Cam, Sem y Jafet. Cam significa cálido, es el hijo de Noé que está en el medio. Fue maldecido por Noé por representar esa calidez que a su vez simboliza la inquietud y la intemperancia. Sem significa circuncisión y es el hijo mayor de Noé que representa a los judíos. De hecho, de ahí podríamos decir que la palabra semita quiere decir hijos de Sem, además de simbolizar la circuncisión, que es la costumbre judía más característica. Jafet significa prepucio, es el hijo menor de Noé que fue bendecido junto con Sem. Otra traducción que le tienen al nombre de Jafet en griego, por similar la unión entre judíos, Sem, y griegos, Jafet. Cada uno tuvo una descendencia que es nombrada en la Biblia. Por ejemplo, los hijos de Cam, tuvo a Cus, ¿no es cierto? Después a Misraim, después a Fut, y después a Canaán, que fue fundador del desierto de Canaán. Uno de los hijos de Cut se llamó Nemrod, quien era un gigante según los relatos bíblicos. Se dice que este fue el hombre que creó el imperio babilónico, y por otro lado deberíamos decir que fue el primer rey después del desastre del diluvio universal. De alguna manera bien podríamos decir que como Cam fue maldecido, su descendencia también lo sería, sobre todo por la construcción de Babilonia, quien por San Agustín es nombrada como la ciudad de los demonios, ¿no es cierto?, o de los hombres. Entonces, de aquí, chicos, de aquí vemos algo importante, un punto importante: la división de la ciudad de Dios. La división de la ciudad de Dios. Es decir, con Cam se construye la ciudad del diablo, ¿no? Con Cam se construye la ciudad del diablo. Veamos a los hijos de Sem. Aver engendró a Falik. Arfaxad nace 2 años después del diluvio y es ascendente de Abraham. Aram, ancestro de Siria y Mesopotamia. Elam, del cual no hay ninguna información. Asur fundó el pueblo de Asiria. Lud fundó la ciudad histórica de Lidia, Anatolia. Estos fueron los descendientes que fueron bendecidos, pues en su genealogía tienen al mismísimo Abraham. De Jafet se nombran los hijos, pero San Agustín no añade nada en particular con respecto a ellos.
Luego vamos, chicos, con la Torre de Babel. Bueno, ustedes saben, ¿no es cierto?, la historia de la Torre de Babel. Se construyó, ¿no es cierto?, fue fundada por Nemrod, quien era hijo de Cus, que a su vez era hijo de Cam. Cam, acuérdense que fue maldecido, y Babilonia se caracterizó por ser una ciudad desobediente y contraria a Dios, pues bastará recordar la misma Torre de Babel. Recordemos el Génesis 11:27. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaba construyendo los hijos de los hombres. Claro, puede confundir el hecho de que Dios bajara a la tierra, pues Dios está en todas partes, pero obviamente esto tiene que tomarse en el sentido alegórico y no literal. ¿Y cuál fue el error de haber construido esta torre? ¿No es cierto? Desafiar a Dios, es decir, construir una torre tan alta que alcanzara a Dios. Y por supuesto, a Dios esto no le pareció bien, porque justamente esto representa la soberbia, que encegueció y derrotó, pues de otra forma no quisieran, para que no quisieran compararse con Dios, ¿no es cierto? Esa era la idea del cuento, del relato, de la historia de la Torre de Babel, acabar con la soberbia del hombre. Acontecimientos de Abraham, la descendencia de Sem. Ya el primer hijo de Sem fue Falik, de quien se dijo que dividiría la tierra. ¿A quién se refería la Biblia? Justamente a Jerusalén y Babilonia. A continuación, entonces, veremos el detalle de la descendencia hasta llegar a Abraham. Voy a decirlo un poco rápido, ¿no es cierto? Sem engendró a Arfaxad, Arfaxad engendró a Cainán, Cainán engendró a Salá, Salá engendró a Heber, Heber engendró a Falik, Falik engendró a Ragán, Ragán engendró a Serug, Serug engendró a Nacor, Nacor engendró a Taré, y Taré engendró a Abraham. Sabemos que antes del diluvio, o más bien antes de la Torre de Babel, se hablaba solo un idioma. ¿Cuál era este idioma? Según San Agustín, se llamaba lenguaje humano común. Abraham y algunos de sus descendientes pudieron conocer esta lengua, pero no se pudo transmitir obviamente a las siguientes generaciones. De hecho, si seguimos la descendencia, nos encontraremos con Eber, el cual su nombre significa la región de más allá. Fue también considerado el fundador de la lengua hebrea, quizás de ahí viene su nombre, Eber. Y ahora puede que surja un problema luego de esto, porque si Falik fue quien dividió la tierra y Nemrod el que fue castigado con la división de las lenguas, ¿cómo pudo ir uno antes del otro? Es decir, ¿qué ocurrió primero? ¿El desmoronamiento de la torre o la división de Falik? La verdad es que podría conjeturarse que Falik, hijo de Sem, y Nemrod, hijo de Cus, y a la vez hijo de Cam, hayan nacido en un orden tal que Nemrod fuera el primero y luego Eber, que dio descendencia a Falik. Abraham nació en la región de los caldeos, tierra que pertenecía al dios asirio. Como su ascendente fue Tera, fue de aquí que Abraham heredó la lengua hebrea y las costumbres de adorar a un solo Dios. Abraham también vivió con su padre y su hermano Nacor en Mesopotamia, específicamente en Harán, donde se dice que Taré tuvo influencias o creencias en los dioses de esa región. Bueno, pasado el tiempo, Taré murió en Harán y Dios hizo comenzar la profecía, que se le transmitiría, ¿no es cierto?, a Abraham. Y fíjense que a la edad de 75 años. O sea, a la edad de 75 años, Abraham se salió de Harán para cumplir el mandato divino de Dios, que era darle la tierra prometida. Dos cosas son prometidas a Abraham: la tierra prometida y la bendición de Dios y el poder bendecir a los demás. Por supuesto, la promesa más importante que se hace a Abraham es la segunda, pues esa es la promesa que lo hace ser patriarca. Abraham se asienta en Canaán para criar a sus hijos junto con su esposa Sara. Cabe destacar que Sara era la hermana de Abraham, ya que así lo dijo cuando por hambre tuvieron que dejar Canaán y dirigirse a Egipto. Mientras se formaba la tierra de Abraham, por otro lado, también se construían los reinos paganos, que fueron específicamente los siconios, los egipcios y los asirios. Los asirios eran los más fuertes y más impíos de los tres. De hecho, Asiria tenía el dominio de toda Asia y parte de Europa. Por lo tanto, los asirios tenían dominado a todos los pueblos egipcios, aunque no a los siconios que se ubicaban en el norte de Europa. La ciudad de Asiria, por lo demás, era la mismísima Babilonia, que fue dominada por el rey Nino. Abraham se volvió a Canaán luego de estar en Egipto, pero Lot se separó
dirigiéndose a Sodoma. En el momento que Abraham había vuelto, Dios le dio una tercera promesa a Abraham. En el Génesis 3:14. Desde tu puesto dirige la mirada hacia el norte, mediodía, levante y poniente. Toda la tierra que abarques te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Haré a tus descendientes como la arena de la tierra. El que pueda contar la arena de la tierra podrá contar a tus descendientes. Anda, pasea por el país a lo largo y a lo ancho, pues te lo voy a dar. Génesis 13:14. Esta promesa quizás pueda caer dentro de las dos anteriores, pero la verdad es que no. La descendencia es infinita para los hombres, no para Dios. En cuanto a la interpretación de la metáfora que dice como la arena de la tierra. Con esta promesa hecha por Dios, Abraham se dirigió y se asentó en el límite de Hebrón y Sodoma. Sodoma atacó a Hebrón, siendo Hebrón la victoriosa, y en ella se encontraba el mismo Lot, a quien Abraham dio, ¿no es cierto?, la libertad. Por cierto, cabe destacar que Lot era el sobrino de Abraham. Era el sobrino de Abraham. A Abraham se le dijo que su pueblo sufriría las tremendas penurias que justamente sufrió con los paganos y los romanos. Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Ismael, que tuvo una concubina egipcia llamada Agar, e Isaac, que tuvo con Sara, quien era su media hermana. ¿Por qué Abraham tuvo un hijo con una concubina? Porque Sara no podía tener hijos. Por lo tanto, la misma Sara que tenía por esclava a Agar le pidió a Abraham que tuviera un hijo con ella. Este hijo no nació de la lujuria, ni mucho menos, sino que solamente nació de la idea de procrear y crear el pueblo de Abraham. Isaac quiere decir risa. Nació de la promesa de Dios de hacer fecunda a la misma Sara, que no podía tener hijos. Sabemos que el hijo de Abraham estuvo a punto de ser sacrificado por mandato divino, pero al haber mostrado a Abraham su obediencia de matar a su hijo y su fe en Dios, el Todopoderoso le dio un carnero para que alimentara a su pueblo, porque aparte eran tiempos difíciles y no se encontraba comida. Dios le dice a Abraham que Isaac seguirá su descendencia divina, pero que Ismael no tendrá fuera de él, no tendrá fuera de tal herencia, porque Dios también le hará un gran pueblo. Es decir, Ismael fue incluido en esa herencia, ¿no es cierto? Ya a los 137 años Abraham, ¿no es cierto? A los 137 años de Abraham, Sara muere a los 127 años. Se le enterró en Hebrón, donde se dice que aún hasta el día de hoy ahí está su tumba. Luego tenemos los acontecimientos de Isaac y su esposa. Isaac tomó por esposa a Rebeca, quien era hijo de su tío Nacor. Se casó antes de que su padre muriera, pero además también logró conocer a la siguiente esposa de Abraham, que sería Setura. ¿Por qué se casó nuevamente Abraham luego de la muerte de Sara? Realmente San Agustín no supo explicar esto, dejando una especie de duda, pero reafirmando que no lo debió haber hecho por lujuria. También añade que con esto Abraham quiere demostrar que no es ningún pecado volverse a casar después que la esposa haya muerto. Pasado el tiempo, Rebeca, la esposa de Isaac, quedó embarazada y posteriormente dio a luz a dos mellizos, Esaú y Jacob. Rebeca sintió malestares antes de tener a sus dos hijos, pues Dios ya le había dicho que en su vientre nacerían dos pueblos que lucharían entre sí. Qué terrible, qué terrible que le digan a uno, ¿no es cierto?, aquella ¿cómo decirlo?, aquella visión, ¿no es cierto?, del futuro. Sabemos que en la historia de la Biblia Jacob engañó a su padre, que estaba ciego, para recibir la bendición divina. Los dos hermanos, a pesar de ser mellizos, eran tremendamente distintos, pues ya lo decía la Biblia. Era Esaú un joven diestro en la casa. Jacob, en cambio, era un joven sencillo que habitaba en casa. No obstante, todo el enfrentamiento que tuvieron los dos hermanos por el engaño de Esaú, los dos pudieron entenderse y llegar a acuerdo, ¿no es cierto? La profecía ya estaba dicha y era Jacob quien heredaría el reino de Abraham. ¿Qué pasó con Esaú? De Esaú, según San Agustín, proceden todo lo que hoy conocemos como judíos, y de Jacob todos los que hoy conocemos como cristianos. Luego Jacob fue enviado por su madre a Mesopotamia para tener una esposa y así crear su descendencia. Tomó a 4 mujeres, de las cuales engendró 12 hijos y una hija, sin caer en la concupiscencia.
pues el objetivo era seguir creando descendencia. Uno de los hijos de Jacob era José, quien fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes de Egipto. Jacob también se dirigía a Egipto, donde tiempo después se encontró con su hijo José y además recibió el perdón de sus hermanos que lo habían vendido. Debemos también decir que como Esaú representa a los judíos y Jacob a los cristianos, Edom, hijo de Esaú, representa a los judíos, tanto como Judá, hijo de Jacob, representa a los cristianos. Llegamos a una de las historias más conocidas de la Biblia, como es la de Moisés. La historia de Moisés es de sufrimiento, pero también de consuelo. Él mismo liberó a su pueblo, que era oprimido por los egipcios, por aproximadamente 40 años. Los guió por el desierto de Canaán, por el cual siguieron teniendo penurias, aunque no comparadas con las que sufrieron en Egipto. En ese transcurso, Moisés creó las tablas de la ley y tuvo que llevar el arca de la alianza a través del desierto, lo cual fue sin duda una tarea ardua y costosa. Finalmente Moisés es avisado por Dios de que no llegará a la tierra prometida y que debe nombrar a un sucesor para que guíe a su pueblo a la misma. Dicho sucesor, ¿quién será? ¿Quién viene después de Moisés? A ver, los estudiosos de la Biblia, ¿quién viene después de Moisés? Josué, ¿no es cierto? Es Josué, por cierto que es Josué. Y hemos terminado, chicos, el libro 16 y vamos al libro 17, que trata sobre los profetas, ¿no es cierto? Los profetas, es desde los profetas hasta Cristo, hasta la historia de Cristo, y este libro nos tomará mucho menos tiempo que el anterior, porque el anterior sí que nos tomó muchísimo tiempo, pero este nos va a tomar muy poco. Recuerden que son aproximadamente 22 libros, chicos, son 22 libros. Ya llevamos cerca de 3 horas, por lo tanto vamos a parar un poco ahora, vamos a parar unos 5 minutos. Si le ha gustado el podcast hasta aquí, entonces dé like, comente, suscríbase, comparta, acceda al blog que está en la descripción del video y nos vemos en 5 minutitos más, que representaría ya la tercera parte de la ciudad de Dios, hasta llegar al capítulo 22. Ya nos queda poco. Nos queda el paralelismo entre las dos ciudades, es decir, entre Roma y Babilonia, o Jerusalén y Babilonia, el fin de las dos ciudades, el juicio final, el infierno de la ciudad terrenal y el cielo, fin de la ciudad de Dios. Así que nos vemos en 5 minutitos.
Bueno, entonces seguimos con la ciudad de Dios. Ojo chicos, no lo dije antes, debí haberlo dicho antes. Todo esto que estamos viendo es historia, ¿no es cierto? Es historia judeo-cristiana, podríamos decir, ¿no? Y sería muy provechoso, sería muy útil que ustedes ya hayan leído algunas de las historias religiosas, ¿no? Porque aquí San Agustín lo toma todo como si ya uno ya lo comprendiera, como si ya uno lo hubiera leído. Por lo tanto, les recomiendo que ustedes lean las historias de la Biblia, ¿no? Lean las historias de la Biblia. Bueno, si usted leyó la Biblia completa, maravilloso. Maravilloso. Y se puede acordar de las cosas que dice San Agustín, excelente. Pero si no, le recomiendo entonces que lea algunas historias. Hay un montón de recursos en internet donde usted puede ver las historias bíblicas. Así que le sugiero que lo haga. Porque San Agustín repasa todas estas historias como si usted ya las hubiese leído. Por lo tanto, si usted quiere estar, digamos, de un modo interiorizado en este apunte de San Agustín, entonces le recomiendo que lea aquellas historias. Y de hecho, también para la que viene ahora, porque estamos, ¿no es cierto?, en el libro 17º de San Agustín, que es la historia de los profetas hasta Cristo. Empecemos entonces. El largo camino que debieron recorrer todas las generaciones de hombres para alcanzar la tierra prometida continúa sin detención. Fue a Abraham a quien le fue prometida esta tierra, pero nunca la vio ciertamente en vida. Fueron otros los hombres que se asentaron en esta y la tuvieron que proteger. San Agustín salta desde la historia de Josué, hasta los jueces, que en el orden de la Biblia se sigue de la siguiente manera. Es decir, tenemos Noé, Sem, Taré, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, los jueces y Samuel. Luego de la historia de los jueces de la Biblia, ¿no es cierto?, y que lo puede ver usted en el libro Jueces, donde por ejemplo sale Débora, Sansón y tantos otros jueces. No recuerdo cuál es exactamente el número de los jueces que se menciona en la Biblia, pero me parece que son 12, deben ser 12. A ver si recordamos. Débora, Sansón, Gedeón, Elón, este que sale en un libro de hecho de Ernesto Sábato, Abdón, Otoniel, ¿ya? Y bueno, tantos otros. Son 12 me parece en realidad, si no estoy equivocado. Y luego de la historia de los jueces comienza la historia de Samuel y Saúl. Samuel fue un profeta y juez perteneciente a la tribu de Levi, que vivió en Israel junto con su madre Ana. Ana era estéril y no podía dar a luz un hijo. Pero tal como la historia de Sara, esposa de Abraham, Dios le dio la fecundidad para que naciera Samuel. De hecho, Ana pudo dar a luz a 7 hijos, siendo el último Samuel. En la adultez, Samuel ejerció sacerdocio, además de ser un juez en la misma tierra prometida. Su madre siempre lo había dejado al cuidado del sacerdote Elí, quien lo instruyó en las Sagradas Escrituras. Luego el mismo Samuel tomó su lugar como sacerdote oficial. Luego de esto tenemos la historia de Saúl. Es considerado el primer rey de Israel, aunque por la reprobación que tuvo San Agustín no lo considera el primer rey. Al contrario, considera el primer rey de Israel a David. A él lo consideran el primer rey de Israel. Su reprobación consistió en no acatar las instrucciones que le daba Samuel, quien le permitió ser el rey de Israel. Es decir, Samuel, de quien hablábamos antes, permitió a Saúl ser el rey de Israel. Saúl iba a atacar a los filisteos que azotaban a Israel, pero antes de ello debía ofrecer sacrificios a Dios. Sin embargo, el único permitido para hacer eso era Samuel. Por lo tanto, Saúl, al no poder esperar a Samuel,
hizo el sacrificio él mismo. Esto decepcionó tanto a Samuel, lo decepcionó muchísimo, porque en efecto, o sea, es como una especie, ¿no es cierto?, de solemnidad. Es un rito que se debía hacer, ¿no es cierto? Se debía hacer, y claro, esto lo hizo otra persona, ¿no es cierto? Lo hizo Saúl, y se decepcionó tanto Samuel que Samuel empezó a buscar otro ungido de Dios, empezó a buscar otro ungido de Dios. Samuel bendijo a David para ser el siguiente rey de Israel. Debemos recordar que David ya había luchado contra Goliat y había vencido. Debido a esto, Saúl se puso celoso y conspiró contra David para matarlo. De ahí que Samuel le haya dicho en el libro Reyes 1, 13:13: si hubieras cumplido la orden del Señor, tu Dios, Él consolidaría tu reino sobre Israel para siempre. En cambio ahora, tu reino no durará. Tu reino no durará. Es el primer libro de Reyes 13:13. Saúl fue atacado por los filisteos y estos ganaron, dando la derrota total a Saúl. Antes que lo capturaran, Saúl pidió a su escudero que lo matara, pero este se negó, lo que lo obligó a suicidarse, y así termina el reino de Saúl y comienza el reino de David, el cual consideraba San Agustín que era el primero de los reyes de Israel. Y una de las primeras acciones del rey David fue construir el conocido templo de Jerusalén. Mucho se dice que este templo fue construido para el sucesor, que sería Salomón, pero en opinión de San Agustín, la verdad es que ese templo no fue construido para Salomón, sino que fue construido para Cristo. Y claro, no fue construido para Salomón, porque las cosas que después hizo el rey Salomón, la verdad es que fueron reprochables, ¿no es cierto? Porque él se dejó seducir por las religiones paganas, además de que empezó a ingresar mujeres y concubinas al templo. Por lo tanto, San Agustín saca como conclusión que en realidad este templo no fue construido para Salomón, sino que más bien para Jesús. Y esto San Agustín lo trata de evidenciar, lo trata de justificar en los salmos, en el Salmo 44, el 109, el Salmo 3, el Salmo 40, el Salmo 15, el 67 y el 68. Todos estos salmos, bueno, usted lo puede ver en la Biblia, pero también usted lo puede ver en nuestro blog. Están ahí especificados para que usted no vaya de una página a otra en la Biblia. Nosotros lo tenemos ahí en el blog, está en la descripción del video, para que usted pueda ver en detalle estos salmos que en realidad profetizan, ¿no es cierto?, que el templo fue construido para Jesús y no para Salomón. Y bueno, desde la muerte de Salomón, la tierra, el reino quedó dividido en dos, en Judá e Israel. Y bueno, en este periodo no se hizo alusión a Jesús, seguramente que los reinos estaban gobernados por Roboam, quien era el hijo del rey Salomón, y estaba entregado a los dioses, ¿no es cierto?, paganos. Y con esto terminamos el libro séptimo, chicos, y vamos al libro, rápidamente, vamos al libro 8, perdón, 18, se me olvida decir 18, ¿no es cierto?, de la ciudad de Dios, que es el paralelismo entre las dos ciudades. ¿Qué hace San Agustín en este ejercicio de historiográfico, ¿no? Es totalmente historiográfico, que no se había visto antes, ¿no? Hace un paralelismo de la historia de la Biblia y los emperadores que estaban en otras ciudades. Por ejemplo, a la llegada de Abraham a Asiria, estaban en Asiria el emperador Nino, y en Sición estaba el emperador Egialeo, ¿no es cierto? Con los acontecimientos, por ejemplo, del nacimiento de Isaac, en Asiria estaba Ninias y en Sición estaba Telxión, ¿no es cierto? Y así San Agustín en este libro lo que hace es justamente dar el paralelismo de los acontecimientos de la Biblia con los distintos emperadores. Por ahí también el nacimiento de Moisés, cuando Dios habló a Isaac, cuando se le dio la promesa y la bendición a Jacob, cuando Moisés es sucedido, ¿no es cierto?, por Josué. Todo este paralelismo, ¿no es cierto?, lo hace
de alguna manera San Agustín para demostrar, ¿no es cierto?, que las historias de la Biblia son reales, ¿no es cierto?, y que ocurrieron en ciertos períodos. Es decir, él quiere dar un registro histórico de las cosas que ocurrieron. Una curiosidad que no tuvo ningún otro cristiano en cuanto a la historia, chicos. Es muy, pero muy interesante. Todos estos paralelismos no los voy a decir, pero insisto en que usted los puede encontrar en el blog que está en la descripción del video, porque ahí lo tenemos con cuadros, ¿no es cierto?, con cuadros comparativos para que usted pueda hacer el paralelismo, porque puede ser muy agotador que usted empiece a escuchar cada, ¿no es cierto?, cada acontecimiento de la Biblia junto con el paralelismo de los emperadores de las otras ciudades. Así que yo lo que le recomiendo justamente es que usted acceda al blog y ahí vea, ¿no es cierto?, los cuadros los cuadros comparativos que nosotros tenemos con los acontecimientos de la Biblia y los emperadores de otras ciudades. Voy a rescatar algunas cosas importantes, por ejemplo la influencia griega. En tiempos en que Moisés lideraba a su pueblo del dominio egipcio, los griegos adoraban a los dioses ya conocidos como Zeus, Hera, Dioniso y los otros. Se celebraban los Juegos Olímpicos en honor a Apolo, ya que este era el tipo de actividades que aplacaban la furia de los dioses. Se dice que luego de la travesía de Moisés y la muerte de Josué, en Grecia reinaba Erictonio. Terminaba la etapa de Josué y la Biblia nos comienza a hablar, ¿no es cierto?, de los jueces. Nos comienza a hablar de los jueces. Y obviamente después de los jueces, ¿quién viene? Después viene, ¿no es cierto?, la época de los reyes, y ahí hay otro paralelismo, ¿no es cierto?, en cuanto al acontecimiento de los jueces, a los acontecimientos, ¿no es cierto?, de los reyes, las cosas que pasaban en Grecia, las cosas que pasaban en Roma, por ejemplo. Al mismo tiempo que Rómulo se consideraba como descendiente de Eneas y por lo tanto se convierte en el nuevo rey de Roma, en Grecia se estaban suscitando los 7 sabios de Grecia. Los 7 sabios de Grecia. Por lo tanto, chicos, como este es un blog de filosofía, ¿no es cierto?, y nosotros ya hemos visto de alguna manera a algunos sabios, ¿no es cierto?, vamos a nombrar a estos 7 sabios. Primer lugar, Tales de Mileto, Solón de Atenas, Vías de Priene, Pítaco de Mitilene, Cleóbulo de Lindos, Quilo de Esparta y Periandrio de Corinto. Fueron las personalidades más destacadas, ¿no es cierto?, de Grecia. Reinaba Sedecías en el reino hebreo, mientras que en Roma reinaba Tarquinio Prisco. En esta época existieron diversos filósofos, ¿no es cierto?, sobre todo los sabios que mencionamos, pero también aparte de los 7 sabios estaban los presocráticos. También en esos tiempos estaban Anaxímenes, Anaxágoras, Pitágoras y Genófanes. Después del reinado de Salomón y la destrucción del templo de Jerusalén, comenzaron a surgir algunos profetas que profetizaron, ¿no es cierto?, el futuro de Israel. Por ejemplo, Jeremías, que predijo la destrucción y sometimiento de Israel al rey Nabucodonosor, que por cierto, chicos, fue tremendo, ¿no es cierto? Fue tremendo ese episodio de la Biblia. Es uno de mis favoritos. Jeremías es uno de mis favoritos. Las profecías de Oseas y Amós. De acuerdo con la opinión de San Agustín, estas profecías son las más difíciles de interpretar. Muchos pasajes parecen oscuros, pero hay uno en particular que se nota de manera más clara como profecía. Dice el Oseas 3:4: porque muchos años vivirán los israelitas sin rey y sin príncipe, sin sacrificios y sin altar, sin sacerdocio ni revelaciones. Esto representa al pueblo, ¿no es cierto? Eso es lo que, si se fijan, el Oseas 3:4 dice sin sacerdocio, sin revelaciones, sin rey, sin príncipe. No va a estar gobernado. O sea, esto representa al pueblo judío que ahora se encuentra sin rey y sin príncipe, pues no hay nada de lo que tanto sostenían en el Antiguo Testamento. Por otro lado, Oseas también predijo la llegada de Cristo según San Agustín. El Oseas 6:3 dice: al tercer día nos restablecerá y resucitaremos al tercer día. Esta sí es una profunda referencia a Jesús de Nazaret, quien revivió al tercer día, tal y como lo dijo Oseas.
Y también tenemos al profeta Amós, quien predice el acontecimiento de Jesús de Nazaret. Dice: ese día restauraré el tabernáculo de David, que por esta tierra, y restableceré lo igualado con la tierra, y reharé lo destruido, y lo reedificaré como en tiempos pasados. Amós 9:11. Este pasaje puede ser discutido con los judíos, quienes podrían decir que la restauración del tabernáculo no sucedió en la época de Jesús. De hecho, muchos judíos consideran este pasaje, más que la restauración del tabernáculo, sería la restauración de Israel. Y así mismo se hace con Isaías. Así mismo se hace con Isaías. O sea, si usted, por ejemplo, lee Isaías, si usted tiene religión cristiana, claramente pareciera ser que Isaías de alguna manera está hablando de Jesús. Pero los judíos tienen una opinión ahí dividida. Dicen que realmente ahí se habla de Israel y no de Cristo. Es importante leer el Isaías, chicos. El Isaías, sobre todo los versículos de los numerales 45, 50. Hay otras profecías, ¿no es cierto?, de Miqueas, Jonán y Joel, ¿ya? Ellos también hicieron algunas profecías. San Agustín las relaciona con Cristo, por supuesto. De hecho, el mismo San Agustín dice que los reyes también hablaron sobre la llegada de Jesús. Abdías, Nahum y Habacuc también hablan de alguna manera de la llegada de Cristo. Y ahí usted puede ver en Nahum 1:14, 15 o Habacuc 2:23, ¿ya? Están las profecías de Jeremías y Sofonías. Están las profecías de Daniel y Ezequiel. Están las profecías de Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿ya? Y de hecho, no estoy diciendo todo lo que profetizaron estos profetas ni los versículos específicos, pero estoy dando los que me llaman mayor la atención. Zacarías, por ejemplo, es otro de los profetas que habla sobre Cristo y su llegada, pero en detalles. Dice el Zacarías 9:9: alégrate, ciudad de Sión, aclama Jerusalén, mira a tu rey que está llegando, justo, victorioso, humilde, cabalgando un asno, una cría de borrica. Lo de cabalgar en un asno se verifica y confirma en el Evangelio de Mateo, versículo 20. Por lo tanto, pareciera ser que se está hablando de Jesús, ¿no? Se está hablando de Jesús. Finalmente, todavía nos queda un poco más. Está la época de Esdras. Más que un profeta, Esdras fue un escriba que trató de restaurar Israel. También se puede decir que de alguna manera profetizó a Cristo, diciendo que lo más importante en la vida era buscar la verdad, y con eso quiere decir que el mismo Cristo es la verdad. Ciertamente en la época de Esdras y Nehemías no hubo reyes, pero sí batallas que duraron años. Es cosa de ver el libro Macabeos, donde los elegidos por Dios luchan contra los reyes griegos que imponían el culto a los dioses griegos. Cuando estaba Sócrates, e incluso se oye en esa época también a Platón, poco después de que se enteraran de Platón y Sócrates ya había nacido, ¿no es cierto?, Esdras. Así podemos ver que, aunque los filósofos nombrados anteriormente tienen bastante antigüedad, estos no son tan antiguos como lo fueron los profetas cristianos. Los únicos teólogos anteriores a los profetas fueron Orfeo, Linio y Museo, ¿no es cierto? Aunque Moisés es uno de los teólogos más antiguos, junto con Abraham, a quien nadie puede preceder. ¿Hay una concordia entre la filosofía y la iglesia? Ciertamente podría haber concordia siempre y cuando los filósofos aceptaran la iglesia. Sin embargo, las doctrinas epicúreas, cínicas, estoicas o platónicas no pueden relacionarse con la iglesia. Si miramos el desarrollo de las filosofías que buscan la felicidad, por ejemplo el hedonismo, el estoicismo, el cinismo, encontraremos que cada una difiere entre sí. Todas tienen un concepto distinto de la felicidad.
¿no es cierto? No obstante, en la iglesia siempre ha existido una concordia entre los hermanos cristianos. Hay una felicidad y esa es Dios, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llega a Dios? Siguiendo los preceptos divinos, por lo tanto hay una concordia. Y en la filosofía no, en la filosofía hay distintas visiones y por eso quizás no hay una confianza de parte de los cristianos. Los judíos quedaron sin profetas cuando se termina el libro de Malaquías. Quedaron los sacerdotes Esdras y Nehemías, aunque esto no se les considera estrictamente profetas, yo personalmente les diría los restauradores quizás. Luego de estos dos sacerdotes se desarrollaron las guerras ocasionadas en Macabeos, donde está Judas Macabeo, Jonatán Macabeo, que estaban en contra del reino de Antíoco de Siria. Si bien los judíos no tenían profetas, sí tenían príncipes que fueron considerablemente admirados. Por ejemplo, uno de los últimos fue Herodes, quien contribuyó a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y finalmente aquí, cuando terminamos el libro de los Macabeos, ya comienza la historia del Nuevo Testamento y por lo tanto el nacimiento de Jesús de Nazaret en Belén, y aunque no se sabe mucho de su adolescencia, siempre quedarán los milagros que realizó y sus parábolas a los discípulos. Entonces ahí comienza, ¿no es cierto?, el nacimiento de Jesús, ¿ya? Y bueno, se dice obviamente que son los judíos los que mataron a Jesús, los que lo condenaron finalmente, pero aún así, ¿no es cierto?, quedan las enseñanzas de Jesús. La resurrección de Cristo al tercer día presentó fe y esperanza para los hombres, pero no por esto dejó de haber guerras ni mucho menos. Recordemos que los cristianos fueron brutalmente perseguidos por algunos emperadores romanos. Damos la lista: Nerón, Trajano, Domiciano, Antonino, Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano y Maximiano. O sea, todos estos persiguieron a los cristianos. O sea, el acontecimiento de la resurrección de Cristo en realidad no fue gran cosa, digamos, para los emperadores. Los emperadores siguieron, ¿no es cierto?, con su rutina, todo el mundo siguió igual, y claro, también ellos aplicaban la ley porque los dioses en ese momento eran los dioses paganos. No eran los dioses, no era un dios monoteísta, ¿no es cierto? Y bueno, habían otras, si bien todos estos emperadores persiguieron a los cristianos, uno lo hicieron más que otros. Además, esto sin contar las que se hicieron por parte de las tribus beligerantes del Imperio Romano. Por lo tanto, chicos, hemos terminado el libro 18, ¿no es cierto? El libro 18 de la ciudad de Dios, el paralelismo, ¿no es cierto?, entre las dos ciudades. Y el paralelismo en realidad, más que entre las dos ciudades, entre varias ciudades, porque hablamos de Grecia, hablamos de Asiria, hablamos de Sición, ¿no es cierto? Hablamos de todos esos paralelismos. Si ustedes los quieren ver en detalle, por favor, los invito encarecidamente que acceda al blog que está en la descripción del video. Y ahora vamos con el libro 19, el 19, que habla sobre el fin de las dos ciudades, el supremo bien y el supremo mal. Por lo tanto, ya vamos terminando, ¿no? Ya vamos terminando, 19, 20 y 21. 22, perdón, son 22 capítulos. ¿Ya? Así que vamos rápidamente a este libro número 19. El título de este libro es El fin de las dos ciudades. Recibe su nombre obviamente de las dos ciudades que son Jerusalén y Babilonia, que se confrontan con sus pensadores, filósofos, reyes, que asentaban en realidad sus distintas doctrinas. Para hacer este interesante análisis, San Agustín de Hipona se apoya del historiador Marco Terencio Varrón, que ya habíamos mencionado en algunos libros anteriores, y de sus comentarios sobre la historia que se desarrolla alrededor de la Iglesia y sus contrincantes paganos o filósofos. Ya nos van quedando, por cierto, chicos, solamente 3 libros para acabar con este gran tratado de San Agustín, que le ha valido el respeto que se merece hasta el día de hoy. Por lo tanto, si comenzamos, vamos a ver que tenemos
una diferencia entre el supremo bien y el supremo mal. Desde una concepción bien filosófica, el hombre siempre está inclinado a hacer el bien de alguna forma para así tratar de evitar el mal. El hombre se ve impulsado a buscar 4 cosas fundamentales cuando requiere del bien. ¿Qué busca el hombre? El hombre busca placer, lo agradable a los sentidos. Busca la tranquilidad, que es la ausencia de molestia corporal. Busca las dos anteriores a la vez, es decir, busca el placer y la tranquilidad a la vez, pero también busca el placer y el espíritu. Y de hecho, bueno, el placer es uno de los conceptos más flexibles porque está sujeto a múltiples interpretaciones, pues para muchos el placer es una cosa diferente. De este modo, San Agustín postula que las distintas tribus o sociedades que existen se forman a partir de las distintas visiones del placer. Por otro lado, cuando el placer se combina con la tranquilidad, da como un total de 12 formas, o más bien 12 formas sobre cómo someter a la virtud por medio del placer, que por cierto es la vida más vergonzosa que puede uno tener, cuando uno somete, ¿no es cierto?, la virtud al placer. De hecho, el número podría incrementar, recordemos que era 12, pero el número podría incrementar de forma increíble si se suman todas las filosofías helénicas que tienen su propio concepto del placer. Pensemos en los epicúreos, los cínicos, los estoicos académicos, etc. Con estos podríamos llegar al número 96 de sectas filosóficas que se basan en el placer. Y si a esto sumamos las teorías del placer con el manejo de la política y el Estado, entonces nos daría un total de 288 sectas que hablan sobre el placer. Imagínense el dato duro, ¿no es cierto?, que tenía ya San Agustín en ese tiempo. En ese tiempo. Hablando de Estado y otras cosas, recordemos que el mismo Aristóteles define 3 modos de vida del hombre: la vida contemplativa, la activa y la mixta. Sin embargo, en ninguna de estas 3 se encuentra el bien supremo en palabras de Aristóteles. Pero Barrón nos dice que si bien hay 288 sectas enfocadas en el placer, estas pueden ser reducidas drásticamente a solo 3. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se busca es el placer en sí y no las distintas formas del placer o combinaciones que pueden existir juntos con otros conceptos. Y entonces, ¿cómo podemos elegir entre estas 3 sectas que hablan sobre el placer? Para eso debemos investigar qué es el hombre. El hombre es un compuesto de alma y cuerpo, y por lo tanto la filosofía a la que se debe adherir es aquella que reúna estos 2 componentes. El hombre que someta los bienes del cuerpo a la virtud será ese hombre que sea feliz, ¿no es cierto? Pero ¿qué es para un cristiano el supremo bien y el supremo mal? De acuerdo con San Agustín, todos los cristianos consideran la vida como supremo bien y la muerte como el supremo mal. En cambio, los filósofos han situado el supremo bien y el supremo mal en la vida misma, lo cual es un error garrafal, pues el alma que está lejos de Dios no puede estar en el supremo bien, así como tampoco el cuerpo puede estar lejos del alma. Ahora San Agustín se propone analizar las virtudes cardinales. Recordemos que las virtudes cardinales eran aquellas virtudes de las que hablaba Platón, ¿no es cierto?, para tener una vida virtuosa. Tenemos la templanza, ¿no es cierto?, tenemos la prudencia, tenemos la justicia, ¿no es cierto?, que es la que Platón consideraba la mejor, y tenemos, ¿no es cierto?, la fortaleza. Y donde más disiente San Agustín es en la fortaleza. El objetivo de esta virtud es permanecer impávido a todos los dolores de la vida. Eso es la fortaleza. Sin embargo, aquí San Agustín hace una dura crítica hacia los estoicos, quienes decían que aunque el hombre sufra los peores males que le puedan tocar, este nunca debe lamentarse ni dejarse llevar por el dolor. Es decir, paradójicamente debe enfrentar sus males estoicamente. Para San Agustín, una vida siendo ciego, mudo, paralítico, atormentado de dolores, no es una vida digna de llevarse y por lo tanto no se puede considerar una vida feliz. En fin, el solo hecho de que exista la fortaleza ya habla de todos los problemas y males que tiene el ser humano. Todas estas virtudes son tomadas en cuenta por San Agustín, pero no como el método de salvación espiritual, sino que más bien son las virtudes que nos servirán para llegar a una mejor vida humana. Lo único que faltaría para que el hombre fuera feliz en esta vida sería que, aparte de lograr las virtudes cardinales, entregara su devoción y creencia en Dios.
Por lo tanto, ahí sería, ¿no es cierto?, una condición sine qua non que San Agustín añade a las virtudes cardinales, ¿no? Continuando con la crítica a los estoicos, San Agustín plantea lo difícil que es vivir en sociedad y tratar de llegar a acuerdos con los demás, sobre todo cuando ellos son tan distintos. Ya Dios castigó a los humanos dándoles la diversidad de lenguas, ¿no es cierto? Los errores humanos provocan terribles desgracias a quienes los padecen, pues un juez, debido a su imperfectibilidad como hombre, puede torturar y condenar a un inocente sin quererlo. El mundo es duro y cruel, pero es aún más duro y aún más desgraciado quien se considera feliz a pesar de todos los tormentos. Ese hombre que vive feliz a pesar de su mala suerte o la mala vida que lleva, ha perdido el sentimiento humano. Y esta es una de las más grandes críticas que San Agustín haría al estoicismo, considerándolo una filosofía fría, ¿cierto?, que no se compadece. Más aún es difícil tener muchos amigos, pues eso significa más probabilidades de lamentarnos por ellos. Si les ocurre una desgracia o tienen un infortunio, sería inevitable que no nos compadezcamos y nos sintamos tristes. Quisiéramos que todos nuestros amigos estuvieran bien, pero eso no depende de nosotros, sino que a la suerte que tengan aquellos en su vida. Solo nos queda tener fe y misericordia de ellos. Dios ha querido que el hombre gobierne sobre las bestias y no que gobierne sobre otros hombres. Sin embargo, de igual manera existen hombres que son esclavos de otro, aunque este concepto no es perteneciente a la naturaleza, sino que más bien a un artificio del hombre. Fíjense lo importante de esto. Esto difiere de algún modo o quizás complementa el derecho natural del cual nos había hablado Aristóteles, porque Aristóteles decía que era muy natural, era natural que existieran esclavos, porque la inferioridad y la superioridad es algo que es justamente natural. Hay hombres que son inferiores a otros y eso es por una cuestión natural. En cambio dice aquí San Agustín que es un artificio del hombre en realidad. ¿Cómo es que un hombre se vuelve esclavo de otro? Esto tiene nacimiento desde el pecado, es decir, la esclavitud, de acuerdo con San Agustín, viene desde el pecado porque Dios distribuye las condiciones a cada uno. Y es así que dice la Biblia, Juan 8:34, quien comete pecado es esclavo del pecado. Eso dice el Juan 8:34. En todo caso, las ciudades siempre tienden a tener una paz terrenal que es la simple tranquilidad y la concordia entre las naciones, pero la más importante es la paz del alma de los hombres, porque es ahí donde se asemeja la tranquilidad al reino de los cielos. Hemos hablado de los estoicos, ¿no es cierto? Hemos hablado de aquellos hombres que cometen pecado. ¿Y qué pasa con el buen cristiano? El buen cristiano no tiene dudas sobre la divinidad. Al contrario de como sí lo hacen los filósofos, sobre todo los académicos, que dicen que ningún hombre puede tener certeza de nada. El buen cristiano sí tiene la certeza de que existe el reino de los cielos y que por lo tanto debe comportarse de manera acorde para alcanzarlo. Si un hombre quiere convertirse en cristiano, no importa qué tipo de vida lleva, si es contemplativa, si es activa o si es mixta. Lo único que importa es que ese tipo de vidas no lo aparten de la fe, ni mucho menos de su amor al prójimo. No valdría de nada que un hombre llevara un cierto tipo de vida y no pusiera su fe en Dios. ¿Y cómo podría sobrevivir el cristiano en el Estado romano? Según Varrón, Marco Terencio Varrón, que se basa en la obra de Marco Tulio Cicerón llamada La República, el Estado es la empresa del pueblo. Si esto es así, entonces la verdad es que el Estado nunca existió de acuerdo con la opinión de Varrón, porque en el Imperio Romano el Estado nunca fue empresa de los pueblos. Por lo demás, se supone que si el Estado es del pueblo, entonces los ciudadanos tienen el derecho de mandarlo, y sin embargo no es así. Es todo lo contrario. Por lo tanto, en el Estado no habría justicia, y sin justicia no hay derechos, pues por eso se hacen los derechos, para dar justicia. Con todo esto, el cristiano debe permanecer firme en sus propósitos. No contento con la definición de Estado de Cicerón, interpretada por Varrón, Agustín redacta su definición de Estado. Imagínense lo importante que es esto, chicos, porque
Hay muchos que dicen que la primera definición de Estado la da Nicolás Maquiavelo, y puede ser en el sentido de Estado moderno, un Estado moderno, pero fíjense que aquí San Agustín aventura un concepto de Estado de todas maneras, y Agustín dice, es el conjunto multitudinario de seres racionales asociados en virtud de una participación concorde a sus intereses comunes. Por lo tanto, en esta definición de San Agustín no habrá problemas de ver si existe justicia o no, pues los ciudadanos vivirán acorde a sus intereses. De este modo, cualquier Estado podrá utilizar de este concepto porque el interés de cada pueblo es variado. Todos se organizan para tener una especie de deliberación ciudadana y actuar acorde a ella. Cabe destacar que San Agustín es el que dice que el concepto que él tiene de Estado puede aplicarse a todos los reinos e imperios restantes. Y por último, vamos a terminar este libro con Porfirio y su defensa a los judíos. Porfirio, que ya era un filósofo destacado, tenía un oráculo para el nacido en Belén. Un hombre le preguntaba a Apolo sobre su esposa porque estaba llorando por Cristo, y el oráculo le contestó: más fácil te va a resultar, creo yo, dejar letras moldeadas en el agua, o desplegar como pájaro tus leves alas y volar por los aires, que hacer entrar a una esposa culpada de impiedad. Déjala que se obstine a su gusto en esas engañosas tonterías, cantando mentirosas lamentaciones a un Dios muerto, condenado por unos jueces llenos de rectitud, y a quien la más ignominiosa de las muertes, entre férreos esclavos, cegó su vida en la flor de la edad. Por supuesto, Porfirio defiende aquí a los judíos que condenaron a Jesús a la crucifixión. Entre otros oráculos y textos de Porfirio, San Agustín asegura que el filósofo fue un adorador de la cultura judía y la defendió hasta el final. Si se dan cuenta, con esta defensa de Porfirio nos alejamos un poco del tema, pero es parte del libro 19, así que lo tenemos que decir, ¿no es cierto? Lo tenemos que decir. Ahora vamos, chicos, paso por paso, ¿no es cierto?, acercándonos al fin, y es justamente que el libro 20, este libro 20 se trata sobre el juicio final. El juicio final. Primeramente, chicos, y como introducción, aquí llamamos el juicio de Dios a ese día en que Cristo bajará desde los cielos a juzgar a los vivos y a los muertos. Juzgará a todos los hombres y mujeres a partir del fruto de sus acciones que fueron realizadas desde el libre albedrío. No se discriminará a nadie por si es feliz, por si es infeliz, por si es pobre o rico, todos tendrán el mismo juicio. ¿Y cómo es que Dios juzga? Bueno, es difícil saberlo porque uno no puede tener el conocimiento de todas las personas, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros sabemos que Dios juzga todo el tiempo y además todo lo sabe. ¿Y cómo es que permite tal desigualdad? Bueno, el Romanos 9:14 dice: en Dios no hay injusticia. Y por lo tanto, como sabemos esto, como podemos presumir ya que en Dios no hay justicia, entonces todos los juicios de Dios son justos y son iguales. No hay nadie, ¿no es cierto?, que quede excluido y que no tenga un juicio justo, porque justamente como dice el Romanos 9:14, en Dios no hay injusticia, por lo tanto Dios es totalmente justo. En todo caso, a los malos suelen ocurrir cosas desagradables y buenas, tanto como a los buenos, ¿no es cierto? O sea, a los malos pueden tocarle cosas buenas y malas. Por eso quizás el juicio de Dios sí se realiza, porque recordemos que Dios permite el mal o lo evita. Cada uno podrá sacar su propia reflexión de cuando Dios le evitó o le permitió un mal a una persona, ¿no es cierto? Y bueno, ahora San Agustín hace algunas reflexiones sobre el juicio final, empezando, ¿no es cierto?, con las autoridades bíblicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unas reflexiones, por ejemplo, de Salomón, ¿no es cierto?, que él ya reflexionaba sobre las cosas buenas y malas que el hombre debe considerar. Por ejemplo, el Eclesiastés 1:23, vanidad de los vanidosos, todo es vanidad.
La idea de Salomón es que el hombre es siempre cambiante, mientras que Dios es el único que no cambia, ¿no es cierto?, que está de forma permanente y es el mismo todo el tiempo. Y fíjense lo que dice Salomón en cuanto al juicio final. En el Eclesiastes 12:13 dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es ser hombre perfecto, porque Dios juzgará todas las acciones, incluso las del más insignificante, buenas y malas. Tenemos también la de Jesús de Nazaret, en el Mateo 19:28, que dice: os aseguro que cuando llegue la nueva creación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Claro, que se refiere al número 12 no quiere decir que sean exactamente 12 jueces los que se sentarán con Dios, sino que con esa cantidad se refiere a la totalidad. San Agustín desarrolla una especie de explicación numérica a través del número 12. De acuerdo con Agustín, el número 7 significa la totalidad de todas las cosas. Entonces, ¿por qué la totalidad es el número 12? Porque así como 4 más 2 es 7, 4 por 3 son 12. Por tanto, el número 12 lleva en sí mismo el número 7, que es la totalidad. Recordemos, chicos, que San Agustín tenía le llamaba mucha la atención esto de la numerología, ¿no? O esto de, no de la numerología, pero esto de los números le llamaba muchísimo la atención, ¿eh? Le llamaba muchísimo la atención. Por eso la Trinidad, ¿no es cierto?, el número 7, la Trinidad que son 3, el 7, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que nosotros vemos en el Apocalipsis de Juan, en el Apocalipsis 21, vemos también un indicio del juicio. Dice: vi entonces un ángel que bajaba del cielo llevando la llave del abismo y una cadena grande en la mano. Agarró al dragón, la serpiente primordial, el diablo o Satanás, y lo encadenó para 1000 años. Por supuesto, la frase 1000 años no se entiende para nosotros como lo que entendemos por 1000 años, ¿no es cierto? El encierro significa que Dios pone al diablo en un lugar para que no vuelva a extraviar a los miembros de la iglesia, cosa que antes sí se podía hacer, en esa predicción. De hecho, fíjense cómo dice el Apocalipsis 23: tiene que estar suelto por un poco de tiempo. ¿Y quién tiene que estar suelto? Uno se pregunta el diablo tiene que estar suelto por un poco de tiempo. Y si esto es así, ¿podría el diablo, una vez que esté suelto, dominar a la iglesia? Imposible, la iglesia no se dejará dominar nunca por la seducción de Satanás. El problema es otro: el diablo no puede seducir a la iglesia, pero sí podría hacerlo contra quienes no creen en Dios y los hará inmediatamente enemigos de la iglesia. La disensión final será entre los cristianos y el diablo. Y bueno, son todas las predicciones, ¿no es cierto?, del fin de la humanidad, del juicio final. Y está, ¿no es cierto?, también la condena de los impíos y la recompensa de los justos. Cuando el diablo quede suelto después de 1000 años, este soltará a Gog y Magog para dar la batalla contra la iglesia. También vendrá el conocido anticristo que atormentará la tierra por un periodo de 3 años y 6 meses. En esta brevedad de tiempo, puesto que el tiempo de los santos y de la iglesia debe ser más prolongado, los hombres buenos se mostrarán ante los impíos. Será ahí la mayor prueba de fe para con Dios, pues son los demonios los que seducen a los hombres de poca fe y los engañan posteriormente. Finalmente es al diablo a quien deberán arrojar al abismo. Al diablo que los había engañado lo arrojaron al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 28:10. Y con el diablo irán todos los muertos que con él estaban al mismo lago de fuego y azufre. ¿Y cuál es la recompensa? El Apocalipsis 21:2, el 21:2 dice: él enjuagará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni siquiera dolor alguno. Fíjense eso. Y la destrucción del mundo, porque habrá una destrucción, será inminente, dicho por Pedro en su propio libro, en Pedro 3:3. Ese día incendiará los cielos hasta desintegrarlos, abrazará
los elementos hasta fundirlos, atendiéndonos a su promesa, aguardamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Pedro quiere advertir que el mundo será destruido tal y como lo vivió en su tiempo Noé y su arca. Nos recuerda Pedro que el diluvio fue algo devastador, pero lo que sigue será la destrucción total. Otro de los apóstoles que advierte a los buenos es San Pablo para que nadie caiga en las garras de quien será el anticristo. Es probable que luego de la liberación del diablo muchos otros comiencen a hacer apostasía, y es por esto que San Pablo exhorta a todos a mantenerse firme en las creencias. No obstante, nadie se librará de la muerte, aunque sea la del cuerpo. Todos deben pasar por la muerte corporal para dar paso a la vida eterna o al infierno. Por otro lado, los buenos y justos podrán ver a aquellos que son considerados malos, pero los malos nunca podrán ver a los buenos. ¿Por qué? Porque a los buenos de corazón jamás se les puede ocultar nada, ni siquiera en el plano de la muerte. San Agustín ahora menciona el juicio final en el Antiguo Testamento. Y es un poco paradójico, porque San Agustín ha estado hablando del Nuevo Testamento todo el rato, ¿no es cierto?, todo este tiempo, y ahora, cuando vamos a terminar el libro, habla del Antiguo Testamento. Es verdad que en el Antiguo Testamento no está expresado el juicio final con tanto énfasis como sí lo hace el Nuevo Testamento, pero sí lo hace en ciertas figuras proféticas. Por ejemplo, en Isaías. En el Isaías 48:12 dice: y ahora el Señor Dios y su Espíritu me han enviado. Por supuesto, atendiendo a la Santísima Trinidad, ya en decir Señor Dios tenemos al Padre y al Hijo, mientras que al resto habla del Espíritu Santo. Por último, tenemos otra frase de Isaías. Tenemos otra frase de Isaías muy curiosa, en la que no podría referirse más que a Jesús. Isaías 53:7: fue conducido como oveja al matadero. Si bien Isaías existió antes de Jesús, al decir fue no cambia en nada, pues hablar en pasado es típico de la tradición del discurso profético. Zacarías también tiene una especie de profecía. Dice, a través de Dios, Zacarías dice: yo agitaré mi mano contra ellos y serán botín para quienes habían sido sus esclavos. Sabréis así que el Señor omnipotente es el que me ha enviado. Zacarías 2:8-9. ¿No es cierto? Y otra profecía apocalíptica de Zacarías 12:9 es: aquel día me dispondré a aniquilar a todas las naciones que invaden a Jerusalén. Sobre la dinastía davídica y los vecinos de Jerusalén derramaré un espíritu de compunción y de pedir perdón. Por lo tanto, la dinastía davídica y los vecinos de Jerusalén podrán salvarse, ¿no? Nadie más que Dios tiene la facultad de hacer destruir las naciones. Por lo tanto, tenemos aquí una profecía totalmente apocalíptica de parte del Antiguo Testamento. Sin duda, chicos, sin duda que esto del juicio final está mucho mejor expresado en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento solamente tiene algunas caracterizaciones, pero el Nuevo Testamento es mucho más explícito. Y con eso terminamos el libro 20 y vamos al libro 21, que trata sobre el infierno y el fin de la ciudad terrenal. El fin de la ciudad terrenal. Ciertamente, contrario a las teorías de Orígenes, San Agustín nos dice que el infierno es eterno. Los suplicios y penas del infierno no se acaban una vez que se ha entrado en esa dimensión. El dolor significa que estamos con vida, al contrario de lo que dicen los detractores de la doctrina cristiana, quienes dicen que cada dolor va acercando al hombre un paso más hacia la muerte. La única forma de que el dolor pueda entrar en el concepto de muerte es cuando el alma ya no puede resistir el peso del cuerpo, quizás pensando en alguien que tiene una vida avanzada de edad. Y en este estado, el más simple dolor puede derribar el cuerpo. Puede arguirse que el alma no siente dolores porque es inmortal, pero la verdad es que no. De acuerdo con San Agustín, el alma puede sentir dolores, pero no se aniquila. De este modo, las almas que van al infierno sufren eternamente y su alma no se destruye. ¿Por qué el alma siente dolor al ser inmortal? ¿Por qué el dolor del cuerpo no puede ser percibido si no está el alma? En efecto, quien muere, aunque su cuerpo sea maltratado, no podría sentir el dolor, pues el alma ya no está en él.
Y no solo eso, hemos hablado del dolor, pero también hay que hablar de la razón. Hay muchas cosas, y había muchas cosas, que no tenían explicación racional. Los milagros y otros acontecimientos increíbles eran tomados por falsos, por ser irracionales, por no seguir la razón. Ahora, ¿por qué no se toma en falso la maravilla de los planetas o la inmensidad del universo? Si estas cosas son increíbles, ¿por qué los detractores de Agustín no las toman como falsas? Lo natural es totalmente distinguible de todas las cosas hechas por el hombre. Tenemos cosas artificiales y naturales, pero también tenemos otras que están manejadas por el demonio, con el propósito de desviar a los hombres de la verdad y alejarlos de Dios. Existen muchas cosas que tienen propiedades contrarias a las que deberían tener. Por ejemplo, la sal de Agrigento se diluye con el fuego y crepita con el agua, cosa que no sucede con todas las sales, ni con la mayoría de ellas. Otro ejemplo podría ser el de la cal, que hierve con el agua y se enfría con el aceite. ¿Por qué razón, si no puede explicar el fenómeno de la cal, pero al mismo tiempo dicen que es racional, no pueden aceptar el Todopoderoso, de quien no entenderían todo su poder? O sea, claro, si entendemos por ejemplo este fenómeno de la cal, ¿no es cierto?, que hierve con el agua y se enfría con el aceite, ¿por qué no creen entonces en Dios? ¿Por qué no creen en los milagros que hizo Jesús? ¿Ah? ¿Por qué si pueden creer en cosas que no tienen explicación, o que a lo mejor consideran científicas, pero no saben explicar, y no pueden creer en Dios? Recordemos el libro de Josué, donde Dios detiene el sol hasta que el combate hubo de finalizar, ¿ya? O sea, si podemos creer en eso, podemos creer en todo lo demás. El horno de las penas eternas. En un pasaje de la Biblia se asegura que las penas del infierno son, en efecto, eternas. El Isaías 66:24 dice: más te vale entrar manco en la vida que entrar las manos al horno, al fuego que no se apaga, donde su gusano no muere y su fuego no se apaga. Más te vale entrar, este es otro, es Marcos 9:42, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los ojos al horno, donde su gusano no muere y su fuego no se apagará. Muy parecido estos dos pasajes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como podemos ver, la palabra gusano se vuelve a repetir en los pasajes. Por supuesto, dicho gusano quiere significar el sufrimiento del cuerpo, y el más te vale sería una advertencia. ¿Qué pasaría con el alma entonces? Recordemos que quien sufre es el cuerpo y no el alma. El alma solo podrá transmitir el dolor del cuerpo, por lo tanto podríamos decir que el mismo gusano representa el cuerpo y el alma. Pero ojo que esto es una contradicción. Esto es una contradicción porque habíamos dicho al principio que el alma puede sentir dolores. Claro, puede sentir dolores, pero no se aniquila. ¿Ok? Y aquí dice San Agustín que es el cuerpo el que sufre y no el alma. El alma solo podrá transmitir el dolor del cuerpo. Ahí hay una especie de contradicción, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría con los demonios? ¿Acaso ellos no serían condenados también como los hombres malos? Sí, la verdad, también tendrán que arder, pero de una forma diferente y misteriosa, como lo dice San Agustín. Como los demonios no son cuerpo y son puro espíritu, la forma en que sufrirán, ¿no es cierto?, es diferente. Bueno, y en cuanto a los castigos, ¿sobre qué castigos se hablan en la Biblia? Uno de los más conocidos es la ley del talión, donde el que perpetra, ¿no es cierto?, una mala acción debe pagarlas con las mismas proporciones aplicadas hacia él. Como lo dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente, Éxodo 21:24. Puede ser que la justicia de esta ley no se realiza a la brevedad, pero no debemos tomar la justicia por el tiempo en que se demore, sino más bien por la magnitud o el grado de injusticia. Realmente son raros los casos de personas que no sufren males en esta vida. El pecado original que fue heredado desde Adán ha sometido al hombre a una serie de tendencias pecaminosas, pero por otro lado también debemos saber que fue Jesús quien vino a nosotros a entregarnos el mensaje sagrado de corregir estos pecados. El libre albedrío nos dio la voluntad de pecar, pero también dio la voluntad de hacer el bien. Si todo fuese forzosamente bueno, no habría mérito alguno en ninguna obra. Claro, si todo fuera por necesidad, nada podría distinguirse, o sea, no podían distinguirse los hombres malos de los buenos. ¿Dónde
o cómo más bien es que se cometen los pecados. Se cometen dependiendo de las distintas etapas del hombre. Por ejemplo, en la infancia, el hombre no es capaz de mandamiento alguno, lo único que puede alcanzar son los movimientos de la carne, por lo tanto peca. En la niñez, por ejemplo, sigue sin tener la capacidad de realizar los mandamientos, y lo que es peor, está sometido a los pecados más viciosos como la gula, el robo, la pereza, etcétera, la envidia. ¿Qué quiere decir que esto, si un niño no se haya bautizado y haya pecado, puede irse al infierno? Sí, puede irse, pero no mientras tenga los sagrados sacramentos. Es decir, mientras se haya bautizado, no irá al infierno. En la juventud y en la adultez, aquí ya se comienza a tener conciencia de los pecados y sus consecuencias. Sin embargo, no por esto es menos difícil alejarse de ellos. De hecho, uno de los pecados que más se ve en ese periodo de juventud y adultez es la soberbia. Es la soberbia. Finalmente, Agustín termina criticando a Orígenes. Nosotros ya habíamos visto un video, ¿cierto?, un podcast con referencia a la refutación que hace San Agustín a los origenistas. Orígenes era un padre de la iglesia que decía que tanto pecadores como no pecadores iban a terminar con Dios de todas maneras. Pero si esto es así, entonces, bueno, si todos son perdonados, entonces da lo mismo que yo fuera malo, ¿cierto? Voy a ser perdonado igual. O el malo bien podría pensar, bueno, ¿para qué voy a hacer el bien si después puedo arrepentirme, ¿no es cierto? Y voy a terminar de todas maneras con Dios. Bueno, esto socava todo intento de bondad por parte de los hombres, pues ¿de qué servirá ser bueno si finalmente todos van a estar con Dios, sean pecadores o no pecadores? Una segunda opinión dice que Dios indultará a todos los pecadores sin importar cuán grave haya sido la falta que cometieron. También servirá como excusa a todos los tormentos que hayan sufrido, es decir, los tormentos de sus vidas justifican lo malos que fueron. Una tercera opinión dice que a los hombres se les liberará de todos los suplicios a los que pudieran ser sometidos en el futuro, pero siempre y cuando se sometan a todos los sacramentos. Luego, si cometen algún pecado, esto será perdonado. Una cuarta opinión exclama que no importa si cometieron grandes pecados, mientras hayan sido bautizados y sacramentados, siempre recibirán la bendición de Dios al final. Una quinta opinión dice que quien tenga una deleznable, pero una deleznable vida, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo es católico, podrá superar todas las penas del infierno, las sufrirá, pero finalmente estará con Dios de todas formas. Y una última opinión dice que un hombre detestable, que si bien fue malvado pero dio muchas limosnas en su vida, será perdonado del fuego eterno. Para todas estas opiniones hay una respuesta distinta, pero siendo bien concretos y precisos, podríamos decir que las palabras de San Pablo, no de San Agustín, de San Pablo retratan mucho mejor la respuesta a todo este tipo de opiniones de que si usted es malo o usted es bueno, va a terminar con Dios o no, ¿no es cierto? O sea, San Pablo tiene la respuesta a todas estas opiniones. Fíjense el Gálatas 5:19. Dice: las acciones que proceden de los bajos instintos son conocidas: lujuria, inmoralidad, libertinaje, idolatría, magia, enemistad, discordia, rivalidad, arrebatos de ira, egoísmos, partidismos, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que los que se dan a esto no heredarán el reino de Dios. Así es simple. Esto ya nos quiere decir que nadie que cometa estos pecados podrá heredar, ¿no es cierto?, el reino de Dios, por más contribuciones que haya hecho. Ahora, en el caso de las limosnas, tenemos que ver la verdadera intención de quien las da. ¿Las da por alejarse del infierno o porque realmente quiere ayudar al prójimo? Todas estas cosas serán consideradas en el juicio final y Dios lo va a saber. Dios lo va a saber, no es que Dios lo
lo considere solamente por una declaración, o sea, yo lo digo que me arrepentí y listo, sino que o que di la limosna y listo, ¿no es cierto? Bueno, entonces acabamos de terminar el libro 21 y vamos acercándonos entonces al libro 22, que trata sobre el cielo, fin de la ciudad de Dios, es decir, llegamos al último libro, por fin, no es que haya sido malo, para nada, pero caramba que es una obra gigante esta obra, y nos esperan muchas más, chicos, nos esperan muchas más. Bueno, comencemos entonces con esto del cielo, ya que es el fin de la ciudad de Dios. Es Dios quien determina las voluntades del hombre, ya sea cuando estos hacen el bien o hacen el mal. Cuando hacen el mal, Dios permite que lo hagan para castigar a otros por sus pecados, pero al mismo tiempo, quien hace el mal también tendrá su castigo. Así dice la Biblia en el Filipenses 2:13. Dios es el que obra en vosotros el querer. Dios obra en las cosas tanto pasadas, presentes y futuras, lo que no quiere decir que Dios tenga nuevas voluntades cada vez que alguien le pide a Él, ¿no es cierto? Dios sabe todas las cosas que tendrán lugar en el futuro y por lo tanto, no porque se le pida algo, se tendrá Dios que generar una nueva voluntad, pues esta voluntad ya se sabía de antemano. El milagro de la resurrección fue un hecho que en Roma acaparó todas las miradas y razonamientos. Se hizo el milagro tan sorprendente de volver de la muerte, pero aún así hay muchos todavía que no creen en la resurrección. Sin embargo, ¿cómo se ha podido creer en la redondez de la Tierra, en el movimiento de los astros o los fenómenos de la bóveda celeste? Sin duda que son hechos increíbles y que la gente los cree, entonces ¿por qué no podrá creerse en la resurrección, que también es un hecho increíble? A Rómulo también se le tomó como un dios, pero no hay prueba alguna de que él haya descendido al cielo o a alguna parte siquiera. En Cristo tenemos la resurrección, pero ¿la tendremos con Rómulo? A través de la Biblia hemos visto todos los milagros que Cristo realizó en vida. Sin embargo, bien podríamos decir que tuvieron milagros antes de la llegada de Cristo. Pero si esto es así, ¿cómo es que los incrédulos no creen en los milagros de Cristo, siendo que hasta los profetas como Elías pudieron hacer uno? Aún se siguen haciendo milagros en nombre de Cristo. Aunque por supuesto estos no tienen la fama que tuvieron con Cristo, pero de que siguen existiendo, sí. Y acá, chicos, fíjense que hay un catálogo, hay una especie de anécdotas del mismo San Agustín. San Agustín cuenta algunas anécdotas donde presenció él mismo algunos milagros. En Milán, por ejemplo, un ciego quedó completamente curado en la ciudad en presencia de Agustín y Ambrosio. El ciego recuperó la vista justo en el momento en que Ambrosio había descubierto los cuerpos de los mártires Gervasio y Protasio, ¿no es cierto? Fue una gran controversia esto de Gervasio y Protasio. Sucedió en el imperio, pues estos hermanos fueron perseguidos y asesinados por proscripción del imperio al ser cristianos. Fueron asesinados por el general Anastasio. Cartago. En esta ciudad había un hombre llamado Inocencio que era amigo de San Agustín. Este hombre estaba con tratamiento médico a causa de unas fístulas en su cuerpo. La fístula es una especie de canal anormal que junta dos órganos, ya sea al interior del cuerpo, ¿no es cierto?, o al exterior. Inocencio estaba delicado y los médicos no sabían si cerrar la fístula con bisturí o con medicinas. Posteriormente, Inocencio se cansó del tratamiento y retiró a sus médicos. La situación era trágica, Inocencio estaba desesperado. Llamó a un amigo cirujano, experto en este tipo de cosas, pero él mismo le recomendó que trajera a los médicos nuevamente y así trabajar en conjunto. Finalmente, todos comenzaron a rezar por él, ¿no es cierto? Se agendó la operación, ¿ya? Inocencio se sumió en un dolor que tal, ¿no es cierto? Además que era de avanzada edad, y fue terrible para él. Todos comenzaron a rezar por él, incluso venían obispos y santos a verlo para darles ánimo. Finalmente, el día de la operación, los médicos estaban preparados para abrir la fístula y sorprendieron al ver que la fístula estaba muy bien cerrada con una cicatriz. Inocencio no volvió a sufrir ni a tener malestares desde esa vez.
Otro milagro en Cartago. En la misma ciudad hubo una mujer llamada Inocencia que tenía cáncer de pecho. El cáncer era una cuestión incurable en la antigua Roma, por supuesto, por lo que a la mujer solo le quedaba esperar la muerte. Sin embargo, un día la mujer decidió encomendarse a Cristo y rezó toda la noche. Antes de la Navidad, Inocencia recibe en sueños un mensaje de que debe posicionarse en el baptisterio, en la parte destinada a las mujeres. Apenas hizo esto, la mujer recobró toda su salud y el cáncer desapareció. Otra historia contada en la ciudad de Cartago era sobre un hombre que no había sido bautizado, pero una vez que lo hizo, el dolor de una enfermedad que se llama la enfermedad de la gota desapareció, así como también la enfermedad por completo. La gota es una enfermedad producida por una acumulación de ácidos úricos en el cuerpo. En la antigüedad a los que tenían esta enfermedad se les decía gotosos. En Corube, un comandante recibió el bautismo y se curó de una parálisis y de la inflamación de sus genitales. En Futsala, una familia muy respetada, destacada dentro de la región, informaba que ciertos demonios la atormentaban, ¿no es cierto? Y no solo a ella, sino que a sus animales y a sus esclavos. Una vez que el dueño de casa, Esperio, pidió que llegara un presbítero y que éste haya encomendado la casa a Dios, los males desaparecieron. En Victoria, que estaba a 30 minutos de Hipona, un joven quedó poseído por un demonio. La dueña de casa y las criadas se encargaron de rezar para tratar de alejar al demonio, lo que ciertamente resultó. Un médico confirmó la perfecta salud del niño una vez que se hicieron los respectivos cánticos al joven. Y así, chicos, han habido muchos milagros en muchas ciudades, ¿no es cierto?, del imperio. De hecho, en Hipona, en esta región, un hombre pidió por su hija enferma en la capilla de San Esteban. Su hija ya había fallecido, pero cuando el hombre llegó, éste puso su túnica en ella y ésta recobró la vida. Por lo tanto, son muchos los milagros, ¿no es cierto? ¿Y qué quieren significar estos milagros? Básicamente que el milagro se hace por intercesión de los mártires que creyeron en Cristo. Es una especie de mensaje, de recuerdo de que los milagros hechos por Cristo sí existieron y son posibles. Sin embargo, debemos añadir que en el libro de San Agustín llamado Sobre la verdadera religión, que no es un libro que vimos y que no vamos a ver lamentablemente por tiempo, Agustín dice que luego de Cristo no se realizó ningún milagro. ¿Por qué? Porque los milagros son solo testimonio que pasa de generación en generación, y si se pudieran hacer en cada tiempo y en cada momento, entonces ya no podríamos decir que son milagros. Además, San Agustín añade que los milagros pararon de realizarse a causa de la providencia de Dios, porque Dios quiso que el hombre, ¿no es cierto?, dejara de fijarse en lo sensible para enfocarse en la espiritualidad, ¿no es cierto? Y si es posible hablar de milagros fuera de Cristo, bueno, los paganos creían en los milagros realizados por los dioses. Así que de todas maneras pareciera ser que siguen existiendo milagros incluso fuera de Cristo, pero Agustín dice que estos milagros no se pueden comparar de ninguna forma con los paganos. De hecho, si ustedes ven alguna historia de los vikingos o ven usted algún documental, van a darse cuenta que los vikingos dejaron de creer en sus dioses. Muchos se volvieron al cristianismo porque ninguno de sus dioses había hecho lo que hizo el Dios, ¿no es cierto?, cristiano, que era la resurrección. Fíjense en eso. Por lo tanto, los vikingos se vieron a sí mismos y compararon a sus dioses. Vieron a Odín, ¿no es cierto?, a Freya, y vieron que estos no hicieron lo que sí hizo Dios con Cristo, ¿no es cierto? Platón y Aristóteles consideraron una jerarquía de cuerpos en la Tierra partiendo de la mismísima Tierra, luego el agua, el aire y finalmente el fuego. Es decir, la Tierra parte desde el elemento más sólido hasta el más liviano. De hecho, Aristóteles habla de un último elemento que sería una especie de éter. Los filósofos no dicen nada extraordinario de lo que el poder de Dios no sería capaz de hacer. Además, el fuego, que es considerado el más alejado de los elementos, también puede estar en la Tierra. ¿Cómo le explican esto?
diciendo básicamente que el fuego más alejado es tranquilo y puro y el de la tierra es agresivo. Esto también se podría, digamos, tomar como una especie de milagro, ¿no? Bueno, los infieles son algo más duro con los cristianos, pues hacen mofa de lo que es la resurrección. Por ejemplo, muchos de ellos toman la resurrección como algo ilógico, pues si resucitó, tendría la misma forma y el mismo tamaño de cuando falleció. En todo caso, esta pregunta solo funcionará si el cuerpo de la víctima fuese mutilado o dañado severamente, porque en ese caso, ¿qué pasaría entonces? Agustín soluciona todo esto con una cita de la Biblia, Lucas 21:18. No perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. No perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con esto se soluciona diciendo que nadie perderá nada de lo que perdió en vida luego de haber resucitado. Ni siquiera si hablamos de amputación, pues si alguien perdió su pierna antes de morir, esa pierna aparecerá en la resurrección. Finalmente, chicos, tenemos los bienes y los males. Primero hablemos de los males. Por supuesto, el mal está en la carne. El mal está en la carne, en los placeres, en atiborrarse, ¿no es cierto? Atiborrarse en los placeres, ¿no es cierto? En la idea de estimular los sentidos completamente, ¿no? Enajenarse. Ahí está el mal. Y por otro lado está el bien, ¿no es cierto?, que es justamente Dios, seguir las Sagradas Escrituras, pero además también luchar contra el mal, luchar contra la carne, luchar contra el placer, ¿por medio de qué? Por medio de la razón. Pero la razón también finalmente debe estar sometida a Dios finalmente. Esa es la única forma. Todo será incorruptible y el hombre vivirá sin carencias de las que tenga que preocuparse. El hombre se verá totalmente libre, aunque bien se podría preguntar si el hombre ya tiene libre albedrío. ¿Cómo es que el hombre sería más libre? El hombre solo puede ser completamente libre cuando no está tentado por el placer. También ese hombre totalmente libre podrá recordar los hechos pasados en el cuerpo, con la diferencia que ya no los podrá sentir. Los males tienen dos formas de ser, uno por la experiencia y otro por la práctica. Y lo mismo pasa con los bienes. Pero acuérdense, ¿no es cierto?, que esto de cometer el bien o el mal solo depende de uno, ¿no es cierto?, de uno o de una. Solo depende de aquello. Por lo tanto, ahí está la felicidad y la eterna posición, ¿no es cierto?, con Dios. Es decir, a través de Dios mismo y eligiendo el bien, siempre, en cada oportunidad que usted tenga, ¿no es cierto?, el libre albedrío. Bueno, el libre albedrío usted lo tiene y usted tiene que decidir si usted opta por el bien u opta por el mal. Chicos, hemos terminado la magna obra de San Agustín llamada La Ciudad de Dios. Sin duda que es una de las obras más tremendas, junto con las Confesiones y la Santísima Trinidad, que la Santísima Trinidad, el libro que está tratado en el blog, pero no en videos, porque se escapa un poco de nuestro propósito de filosofía. Fue difícil comprender estos libros, aunque la ayuda de las obras filosóficas y religiosas ayudan muchísimo más a entender las obras más monumentales. Ya en esta parte de la vida de San Agustín se nos van acabando las obras y el pensamiento, pues ya falta poco para que el santo de Hipona nos deje con la última reflexión, que sería el tratado contra los judíos. ¿Y qué podemos sacar como reflexión de la ciudad de Dios? Bueno, chicos, que la ciudad o nación que está con Dios es aquella que va a durar toda la vida y que va a ser la ciudad por la que todos vamos a ir en camino, en un buen camino, ¿no es cierto?, en comparación
con las otras ciudades que no siguen a Dios, al Dios cristiano, ¿no es cierto? Como sería, por ejemplo, Babilonia. Por lo tanto, este paralelo, que de hecho vimos, ¿se acuerdan, no es cierto, que vimos este paralelo entre las dos ciudades? Bueno, ahí está la ciudad de Dios, ¿no es cierto?, Roma, y está la ciudad del mal, ¿no es cierto?, que es Babilonia. Y bueno, cuando digo Roma, digo también Jerusalén, por supuesto que digo Jerusalén, ¿no? Por lo tanto, esto es un estudio. La ciudad de Dios es un estudio historiográfico, totalmente. Historiográfico, podemos decir dialéctico, o sea, es tan parecido esta teoría, esta visión que tiene San Agustín, por ejemplo, con Hegel o con Marx, ¿no es cierto? Cuando dicen, ¿no es cierto?, que la violencia es el motor de la historia, por ejemplo. Es el motor de la historia. O sea, San Agustín, si lo pudiéramos poner en palabras de San Agustín diría: Cristo es el motor de la historia, o el cristianismo es el motor de la historia. Recuerden cómo decía San Agustín que Roma nunca había estado mejor con el cristianismo, nunca había estado mejor. Por lo tanto, fíjense el adelanto, ¿no es cierto?, en la forma de pensar que tiene San Agustín de Hipona. Porque esto, ¿no es cierto?, se va a repetir con estos dos filósofos que acabo de nombrar, ¿no es cierto?, con Marx y con Hegel. Por lo tanto, chicos, bueno, hemos terminado esto. Muchas gracias, más que pedirle, de verdad, muchas gracias por escuchar. Ya llevamos por lo menos 4 horas 20 minutos. Ha sido un podcast muy largo, pero que vale la pena, chicos, que vale la pena. ¿Ya? Es un análisis enorme, que también está en el blog, por cierto, está en el blog este análisis entero. Y yo quería pedir disculpas, chicos, si es que hay alguna cosa que yo pudiera haber omitido, que pudiera haber exagerado, que pudiese haber olvidado, ¿ya? Si hay alguna cosa que omití, que exageré, que olvidé, o que lisa y llanamente cometí un error garrafal, por favor, chicos, háganla saber en los comentarios sin ningún reparo, sin ningún resquemor. Por favor, díganme ahí, mira, fíjate que te equivocaste en esto, algo parece que aquí no lo olvidaste, ¿no es cierto? Yo estoy encantado, porque de la ciudad de Dios todos podemos aprender, y no importa que yo la haya leído y la haya releído con esto, ¿no es cierto? Sino que lo importante es que aprendamos todos, ¿no es cierto? Lo importante es que aprendamos todos. Y nos queda un libro solamente, chicos, nos queda un libro que es el Tratado contra los Judíos, y terminaríamos la obra de San Agustín. Yo sé que quedaron muchos otros libros más, sobre todo religiosos, porque no vimos los libros religiosos, solo vimos los libros que competen a la filosofía. Así que eso, chicos, muchas gracias. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comparta, suscríbase, acceda usted al blog que está en la descripción del video. Cuídese, nos vemos. Chao.